toda la parte de revisión de propuestas y demás que os comento ahora. Entonces, tenemos una agenda que en principio nos parecía que podía ser no la más digamos, no la más densa del mundo, pero lo cierto es que una vez que nos hemos venido arriba y hemos empezado a pensar cómo podíamos abordar este seminario, que pretende ser un complemento del que tuvimos en junio, donde nos mantuvimos, digamos, a un nivel un poco más teórico de aspectos generales de participación, pues en este vamos a intentar ir a las partes más prácticas. Y bueno, como comentará también Leticia, va a haber un poco de solape con algunas cosas, pero bueno, creemos que vale la pena incidir en algunas ideas, también de cara luego a la ronda de preguntas. Y con esta aproximación, pues esta es la agenda que os planteamos. En un primer momento haremos una revisión de básicamente Doctoral Network, cómo se juega esto. Y luego dedicaremos la mayor parte de la sesión, os voy a estar dando yo la turra a base de bien, pues con toda, digamos, todo el procedimiento de preparación de la propuesta. Y como os decía, esto va a incluir repetir algunas cosas que ya abordamos en el anterior webinario, pero que como tuvimos la participación de un par de casos de éxito, pues probablemente fuimos un poquito más rápido de lo que sería aconsejable. Entonces, bueno, reincidiremos un poco, pues eso, en los contenidos clave de las distintas partes de la propuesta. Y finalmente, si vamos bien de tiempo, pues digamos, el siguiente paso de lo que pasaría una vez que enviéis las propuestas y una revisión pues, de los resultados que podemos ver que salieron en la convocatoria más reciente, en la de 2023. Y finalmente, pues cuestiones abiertas y preguntas en las que podréis participar todas y todos. Y como viene siendo habitual, pues vamos a ir utilizando un Mentimeter, que si está funcionando bien, que lo voy a comprobar, debería estar ya abierto, de manera que en cualquier momento, según vayamos haciendo las presentaciones, pues podréis ir lanzando las preguntas y luego al final de la sesión, pues iremos a ver qué nos habéis dejado por ahí para atender pues todas las posibles consultas que nos lleguen. Recordaos que todavía tenemos de Doctoral Network un par de cositas que vienen. Una de ellas es un encuentro que es específico para personal de gestión de las instituciones españolas y personal coordinador de las propuestas que se vayan a presentar en 2024, que es básicamente una sesión abierta, sin agenda, con una charla más o menos informal, pues para dudas de último minuto que puedan haber surgido y demás, el próximo 30 de octubre. Y en la web de Horizonte Europa tenéis ya el registro habilitado. También recordaros que tenemos ahí el vídeo de la sesión que he mencionado antes. Y finalmente una cosa por la que nos habéis estado preguntando varias personas, que es que el año pasado, debido a que teníamos actividades de la conferencia de la presidencia de la Unión Europea, incluida la conferencia de Marie Curie en noviembre, pues no hubo revisión de propuestas de DN, pero este año volvemos otra vez a tener revisión. Recordaros que de momento somos Leticia, Jesús, que está hoy en una formación por ahí en Islandia, y yo mismo como puntos nacionales de contacto. Ninguno de nosotros tenemos dedicación plena al programa, de manera que hemos establecido un objetivo que, aunque no os lo parezca, yo diría que es bastante ambicioso, de revisar al menos 15 propuestas. El formulario, tenéis la información en la web con toda esta misma información, pero abriremos el registro el 28 de octubre. Podréis enviarnos las propuestas a revisar hasta el 5 de noviembre y bueno, y seguimos un poco el proceso habitual. Por un lado, nos gustaría que nos enviarais lo más finalizado posible, de ahí que apuremos plazos, tanto la parte B1 como la parte B2 de las propuestas, que es realmente donde haremos el grueso de la revisión, sobre todo en la parte B1. Para aquellas propuestas que sean resubmissions, que sean reenvíos, que nos aportéis también el Evaluation Summary Report de la evaluación del año pasado y un pantallazo de la parte A del presupuesto. Nosotros como os digo, estará el registro abierto hasta el 5 de noviembre, el 6 publicaremos a quién elegimos. Como veis ahí, de esas 15 propuestas tenemos unos criterios de selección, por supuesto tienen que ser propuestas coordinadas por instituciones españolas. El primer criterio es el presupuesto, es decir, aquellas con un presupuesto, pues el que traiga más dinerico para España, pues estarán las primeras. Para los reenvíos tendremos en cuenta la valoración del SR, del anterior Evaluation Summary Report, y para todas las propuestas nuevas que podamos recibir, pues intentaremos cubrir las tres modalidades. Y unas limitaciones, máximo dos
2 propuestas de Doctoral Network por institución, con la excepción del CSIC, que evidentemente, como es su naturaleza, que es una institución muy, muy, muy grande con muchos centros de investigación, pues en este caso podrían ser hasta 3. Y nada, os dejo aquí mi última, un último pantallazo para que accedáis al Mentimeter vía QR. Ahora, de todas formas, en el chat os pongo el link y con Ya está esto le puesto. paso. Vale, perfecto, gracias Leticia. Y pues con esto te paso la palabra a ti. No sé si no hemos quedado. ¿Quieres que comparta yo o prefieres compartir No, tú? comparto yo, comparto Vale. yo. Que le he dado ventana entera en vez de... Muy bien, Leticia. A ver, ¿se ve bien? ¿Se ve? Perfectamente. Vale. Sí, sí. Bueno, pues esta, para no entrar directamente a saco con las cuestiones prácticas, hemos pensado que igual como ay, que a mí no me funciona esto. Ahora, un pequeño recordatorio de lo que Xavi, que creo que Xavi, tú estuviste solo, creo, sí, estuvo ese seminario, el de presentación de la convocatoria, ¿no? Un repaso a los primeros pasos, simplemente para que veáis qué cosas ya las hemos comentado, ya las hemos explicado en un anterior webinar. Ahora luego os dejamos también en el chat el enlace a, si lo tenéis perdido, que en realidad es el mismo donde estaba la información sobre este, pero bueno, pues si lo tenéis perdido, el enlace donde vais a encontrar las presentaciones y la grabación. Pero ¿qué pasó en junio? ¿Qué contamos en junio? Pues básicamente hablamos sobre qué son las convocatorias Doctoral Network. Os contamos la duración estimada, la duración prevista de este tipo de proyectos, el límite máximo de person months que tiene, que son 540 person months por proyecto, el consorcio mínimo 3 organizaciones de países europeos diferentes, que se trata de contratar a personal predoctoral. Los contratos pueden ir de 3 a 36 meses dentro de la duración de 48 meses. Y creo que es lo que más importante, creo que se dejó claro es, bueno, que no es un proyecto de investigación tal cual, sino que es un proyecto de formación dentro de un programa de investigación. Que no hay que dejar de lado en este tipo de ninguno de los proyectos Marie Curie la parte de la formación, que es el centro de los proyectos, ¿no? Eh, lo que hace Doctoral Network, que creo que todo el mundo que está asistiendo a este webinar lo sabe, es implementar programas doctorales a través de un consorcio de organizaciones que son de diferentes sectores que vienen de diferentes países de Europa e incluso también la participación de otros países. Un resumen para que los investigadores que se contratan tienen que cumplir. No pueden tener el título de doctor, no pueden estar ya en posesión del título de doctor. De hecho, tienen que, pasa con el enroll, tienen que inscribirse en un programa de doctorado durante el proyecto, para este proyecto Doctoral Network. Puede ser de cualquier nacionalidad y, como siempre, tenemos la regla de movilidad que aplica a las convocatorias Marie Curie, ¿no? El no haber residido ni llevado a cabo tu actividad principal en el país donde te van a contratar, donde el beneficiario. En este caso, pensando en las instituciones españolas, pues nada, los investigadores contratados no pueden haber residido o haber realizado su actividad principal durante más de 12 meses en los últimos 36. Y, y bueno, y esto, como muchos y muchas ya sabéis, hubo un cambio de cómo se formula esto de la regla de movilidad, que no, la verdad es que no es nada beneficioso, que nos escribís mucho, tanto para postdoctoral como para doctoral network, nos escribís mucho para preguntarnos dudas sobre esto, y es que nosotros tampoco estamos nada contentos con este cambio, y desde la delegación española se quejó y se intentó que no se hiciera el cambio, y es que por ejemplo, cuando un investigador o investigadora está contratado en un país, por ejemplo, está contratado en España, pero está haciendo una estancia, está 3 años, 2 años en otro país, la regla de movilidad la estaría, si supera los 12 meses en los últimos 3 años, la regla de movilidad no la cumpliría ni en el país de contrato, imaginemos que está contratado en España, ni en el país donde ha hecho la estancia fuera. Y esto es un rollo y hace que mucha gente no sea elegible. Y bueno, es un cambio que seguiremos intentando pelear para que de alguna forma se revierta la situación anterior, que es una cosa o la otra. O resido y llevo a cabo mi trabajo o estoy contratado en el país. No las dos cosas a la vez.
Hay tres modalidades. Las estándar, las Doctoral Network estándar, que son, bueno, los participantes llevan a cabo un programa conjunto de investigación donde, como os decía, se contrata a un número máximo de doctorandos, investigadores e investigadoras que hacen su doctorado en el marco del proyecto de investigación. Luego están los doctorados industriales, que aquí es incluir, dentro de este marco formativo, incluir al sector no académico dentro del consorcio. Y luego están las Joint Doctorates, que se trata de hacer un programa de doctorado conjunto, que es el que se inscribirían los investigadores, un programa doctorado conjunto entre las diferentes instituciones dentro de la red. En el anterior seminario, el webinar que hicimos, está explicado, hay una definición bastante amplia que yo creo que quedó bastante claro. Echarle un vistazo a la grabación si no lo viste y no estuviste en su momento, sobre qué es el sector académico y el sector no académico. Y luego también las diferentes modalidades de participación, los Associate Partners y los beneficiarios. Lo explicó muy bien Xavi, así que si tenéis dudas, esto solo es un repaso de lo que ya hemos visto. Si tenéis dudas, echarle un ojo a ese día, lo que hicimos ese día. También Xavi explicó cómo funciona. Yo creo que eso lo sabe todo el mundo porque también es algo como muy común, es general de las convocatorias Marie Curie, los costes unitarios, ¿no? Cómo es la contribución de la comisión, cómo se calcula el presupuesto para esta contribución, que se basa en costes unitarios. Estas cantidades se multiplican por los person months, o sí, los person months que van a estar contratados los investigadores e investigadoras que van a formar parte de la red, y cada beneficiario tiene asociado un número de contratos, con lo cual tiene asociado un presupuesto. Esto se hace en el formulario administrativo, hay un factor de corrección por países y nada, no hay que tocar mucho, no hay que tocar mucho. Esto ya, como os digo, está explicado. Otra cosa que ya sabemos y que es público son las fechas. La cierre de la convocatoria ya está abierta. ¿Qué significa que la convocatoria ya está abierta? Que podéis acceder ya directamente al topic de la convocatoria y podéis empezar la submisión. Os dejo aquí el enlace del topic, creo que no es difícil de encontrar, pero bueno, aquí lo tenéis el topic y podéis abrir ya y recomendación. Creo que número uno para en general todas las convocatorias es, bueno, ya he abierto la convocatoria, ya sé voy a presentar, ya tengo el consorcio más o menos montado, ya sé cuál es el marco, cuál es la forma, más o menos, qué formación quiero hacer, cuál es el marco de investigación, hablar con las instituciones, si sois investigadores e investigadoras, hablar con las instituciones, poneros de acuerdo y lanzar ya la submisión. Y no pasa nada si todavía no tenéis acrónimos, si todavía no tenéis el abstract ni hay ciertos detalles que podéis en cualquier momento podéis cambiar estas cosas desde el formulario administrativo, pero muy recomendable, y creo que Isabi va a entrar en esto, si no me equivoco, familiarizarse con las plantillas y no dejar para el final cosas que son como más burocráticas, o no tanto como los aspectos éticos, por ejemplo, los involucrados en vuestra investigación, que eh, por el volumen de consultas que recibimos las últimas semanas o los últimos días antes de que cierre la convocatoria, creo que podemos sacar la conclusión de que es algo que se deja para el final y que como no estamos muy familiarizados y familiarizadas con estos temas, puede ser que nos meta mucha presión de última hora que no queremos. La convocatoria cierra el 27 de noviembre. Bueno, y aquí tenéis un calendario tentativo de cuándo van a notificar los resultados tanto los resultados, cuándo se espera que se firmen los grant agreements y cuándo se espera que empiecen los proyectos, que se espera que empiecen para verano del año que viene, que ya no queda nada. No sé si conocéis, Xavi también lo comentó en el primer seminario, la fuente de información que creo que muchas veces pasa desapercibido para mucha gente. También me baso en las consultas que recibimos, que son los documentos la información que hay disponible gracias a la red de EDCPs de MSCANE. Aparte de los documentos de la convocatoria, que también lo explicó Xavi, lo típico, las plantillas, el Word Program, la Guide for Applicants. Además, la red de NCPs lleva haciendo varios años, si no recuerdo mal, todo esto empezó con Postdoctoral Fellowship, un handbook.
que si habéis escrito alguna vez alguna propuesta, si la gente que está en las oficinas de apoyo, si ha revisado propuestas, es como una guía, un paso a paso, una Biblia, diría yo, un documento que yo siempre tengo encima de la mesa para revisar propuestas cuando ha habido que escribirlas igual y un poco para resolver dudas de qué información poner, dónde poner, qué se espera que se conteste aquí. Incluso te dan ejemplos y cosas texto que tú puedes adaptar y que puedes a tu propia propuesta. No hay que dejar, o sea, de verdad, el handbook es muy útil siempre. Y además en esta hay muchas más cosas en la página de MSCANet, que está dividido por convocatorias. Es muy fácil de encontrar la información, pero además hay una cosa que está muy guay, que es hay un question and answer blog, un blog donde están recogidas muchas consultas que hemos recibido, que recibe la red de NCPs, esto lo hace la red de NCPs de Marie Curie, y con las respuestas incluso de la REA. O sea que a la hora de resolver consultas es muy útil y está todo ahí en esa página web y me da no sé, yo tengo sensación personal y creo que en general de todos los NCPs que hay más información de lo que la gente sabe y es mucho más útil de lo que podemos pensar. Y yo creo que ya nada más por mi parte, devuelvo la conexión a la sede central. Pues muchas gracias, Leticia. Nada, Completamente en hora. ¿Cómo se nota la buena influencia? Yo, si fuera por mí, seguro que ya estaría, ya habría desbarrado completamente. Pero ahora llega mi momento de desbarrar. Pues, como os decía, la idea es, Leticia os ha dejado básicamente en lanzar la propuesta. Pues yo, efectivamente, voy a continuar por cómo se lanza la propuesta. Eh, como os comentaba antes, parte del contenido de esta presentación, que va a ser muy larga, ya está mencionada en el webinario anterior, pero bueno, como no sabemos quién estuvo, quién no estuvo, y de cara a que nuevas preguntas que os puedan surgir, creo que no está de más. También hemos añadido cosas nuevas relacionadas con lo que hemos visto en los Evaluation Summary Reports de convocatorias anteriores y bueno, y esperamos que todo esto pues ayude a acabar de rematar ahí todos esos contenidos. Pero lo dicho, antes de ponernos con la parte B1, con la parte, digamos, con la parte narrativa de las propuestas, pues habría que lanzar la propuesta, valga la redundancia. Como habéis visto, desde el Funding Entenders Portal tenéis directamente, muy facilito, la posibilidad de elegir qué tipología de Doctoral Network queréis solicitar, de las que ya ha mencionado Leticia. Recordaros también que además los dos casos prácticos que tuvimos en junio, una de ellas era una Doctoral Network estándar, pero digamos, con un toque exótico porque incluía como beneficiario un participante de un tercer país, de hecho Flaxo Argentina. Y el otro proyecto exitoso que nos presentaron fue una Joint Doctorate de la Universidad del País Vasco. No hay presentaciones y no es porque no se nos haya olvidado, porque las dos ponentes prefirieron no compartir las diapos después de la sesión, pero en cualquier caso está en el vídeo y además fueron súper generosas explicando todas sus casuísticas, cómo se gestionó eso. En el caso de la Joint Doctorate, por ejemplo, esa carta que se necesita de preacuerdo para demostrar que va a haber una titulación conjunta. En el caso de EULAC, cómo se hizo ese encaje del tercer país, que nunca es sencillo, en fin. Parafraseando a Leticia, os invitamos a que echéis un vistazo ahí, que está muy bien. En el Funding Entenders Portal también mencionaros que ahí también se recopilan un buen número de Frequently Asked Questions. La parte interesante del blog que mencionaba Leticia es que esa es directamente generado por los NCPs. Lo que nos pasa es que son preguntas que nosotros mismos nos lanzamos entre nosotros porque no sabemos la respuesta y digamos que es como el siguiente nivel de dudas. El nivel básico está en el Funding Entenders Portal, que ahí lo va metiendo REA, básicamente cualquier consulta que recibe, también lo va metiendo ahí y vale la pena echarle un vistazo cuando surja alguna cosa también. Y finalmente los documentos, por supuesto con los templates de qué es lo que vais a tener que rellenar. Recordaros que directamente del Funding Entenders Portal es un PDF no editable, o sea, es para ver en qué consiste la propuesta, tanto la parte A como la B1 y la B2. Y ahora os diré dónde se consigue el template editable, aunque seguramente lo sabéis todos. Y finalmente el Guide for Applicants, que es casi lo primero que hay que leerse cuando uno se plantea que se va a lanzar a esto. Y en relación a eso,
Como os comenté ya en la sesión anterior, hay novedades en el Guide for Applicant de 2024. Nunca suele haber grandes novedades, pero sí las hay y a veces son significativas. Y os resalto un par de ellas. Una de ellas es que ha habido un cambio en lo que es la descripción de una titulación conjunta, o sea, para cumplir con el requisito de que sea una Doctoral Network Joint Doctorate. Y es que cuando el año pasado se decía que el reconocimiento del título tenía que venir de al menos 2 instituciones en 2 países europeos distintos, bien Estados miembros o país asociado, ahora dice solo uno. Y el motivo por el que dice solo uno es porque la Joint Doctorate también se puede construir con esos posibles participantes de terceros países. Ese es el motivo por el que hay una diferencia ahí. Y luego la segunda parte, que yo creo que es la más relevante, que es el hecho de que se ha aclarado la restricción de reenvíos. Recordaréis que en caso de haber participado en propuestas el año pasado, haber enviado una propuesta el año pasado y no haber recibido la financiación, si no se obtuvo una valoración por encima del 80%, no se puede volver a enviar en esta convocatoria. La podréis enviar en la del año que viene, pero no en 2 convocatorias consecutivas. Y se habla de cuando un reenvío son propuestas similares. En 2023 estaba puesto tal cual, propuestas similares, y en 2024, como han visto que esto genera muchas dudas, han intentado atinar un poquito y han aclarado que se entiende que es una propuesta similar cuando más del 70% del consorcio de los beneficiarios, de los que contratan candidatos y candidatas predoctorales, más del 70% es el mismo. Si se cambia pues más del 30% del consorcio, en principio habría que marcarlo como que es una resubmission, pero ya sería una propuesta distinta. Y nada, y una vez que ya os habéis familiarizado con los documentos y lo habéis lanzado, básicamente lo que va a suceder es que para lanzar la propuesta necesitaréis un usuario del Funding and Tenders Portal, que aquí tenéis el pantallazo del que es el mío, que además está directamente vinculado por defecto con mi organización, que sería en principio digamos, la entidad coordinadora de la Doctoral Network. Y una primera información que os piden, que como decía Leticia, puede ser temporal porque se puede editar, aunque haré si no me equivoco, el acrónimo no se puede cambiar. De hecho, si tienes que cambiar el acrónimo, te toca lanzarla de nuevo. Justo el acrónimo en los campos, no estoy del todo seguro, pero es posible que no. Esto no pasa con RC, ¿eh? Pues yo es que juraría porque recibimos una consulta al respecto hace poco. Pero es que esta vez os voy a decir que he hecho un poco de trampas, tengo pantallazos de 2023, porque como os contaré después, cuando tú lanzas una propuesta, aunque sea una simulación, el sistema es súper chivato, de manera que tú a medida que vas lanzando, montando tu consorcio, las personas responsables de cada institución van recibiendo un aviso de que se te ha añadido a una propuesta. Entonces, pues bueno, si yo me pongo a inventarme una propuesta con la Complutense, con la Autónoma y demás, va a empezar a saltar avisos por ahí y vuelves loca a la gente. Entonces, este año no he generado ninguna. Entonces, de ahí mi duda. He visto de reojo un comentario que decían, que confirmaban que sí que se puede cambiar el acrónimo sobre la marcha también. Pues perfecto, 1000 sobre hojuelas. Pues bueno, una vez hemos puesto este acrónimo, este título y hemos seleccionado el panel y nos hemos inventado un abstract, ya tenemos acceso a lo que sería el Submission Service. Dentro del Submission Service tendréis un recordatorio de cuál es el consorcio mínimo, que Leticia ya os ha dado unas pinceladas recordando cuál es el consorcio mínimo que hay que cumplir con una Doctoral Network, y a partir de ahí se trata de empezar a añadir a vuestros socios de consorcio, a los beneficiarios, a esas entidades que van a contratar al menos un candidato o candidata predoctoral, así como a los Associated Partners. Como os decía, cada añadido que hagáis, aviso que salta a la institución de turno. Entonces, bueno, simplemente que lo sepáis. Y, bueno, esto es recordaros que los beneficiarios contratan, básicamente, también dan training y participan en, digamos, demonios, se me ha ido la palabra. Bueno, en la estructura fundamental que tiene que existir en la gestión de la Doctoral Network, que es el Supervisory Board. Y los Associated Partners, pues en principio también pueden dar training, pueden recibir secondments, pueden acoger investigadores, podrían participar en el Supervisory Board, aquí no hay reglas al respecto, puede tener voto o no puede tener voto, esto lo decide el consorcio, y lo único es que no se contrata. Cualquier institución participante en una Doctoral Network que no contrate tiene que ser sí o sí Associated Partner. Y algunas consideraciones con respecto a cómo montar este consorcio. Son proyectos que tienen su desafío importante desde el punto de vista de la gestión.
Por lo tanto, es recomendable que a la hora de montar un consorcio se tenga, en la medida de lo posible, una buena estructura de gestión como parte de la institución. Esto por defecto, por supuesto, en la entidad que coordine, pero incluso en el resto de beneficiarios que vayan a contratar, que también van a tener que tener su buena parte de labor durante la parte de recruitment y todo, es lo ideal. Una pregunta habitual que recibimos es ¿Project Manager sí o no? Pues Project Manager, si tengo que dar una contestación, diría sí. O sea, tiene la suficiente enjundia en la Doctoral Network para tener un Project Manager directamente asignado. Y es una práctica muy habitual que de hecho se utilizan los fondos del propio proyecto para tener a esta persona contratada. Y la forma en la que se suele hacer esto es el coordinador, la entidad coordinadora, acordando con el resto de beneficiarios que se quedan con una parte de los costes institucionales que les tocan en base a los candidatos o candidatas predoctorales que vayan a contratar. Porque como veremos luego, básicamente el presupuesto se monta listando cuánta gente vas a contratar y durante cuántos meses. Y es lo único que se tiene que hacer y esos son los fondos que recibe cada beneficiario. Pues como os digo, si hay un acuerdo previo y dices, pues me quedo con el 40, con el 50% de los costes institucionales para todo esto, pues como os digo, es una práctica bastante habitual y recomendable. En ese sentido, que el coordinador de la entidad de una red doctoral tenga ya experiencia, digamos, es una buena idea, si es posible. Hay que asegurarse que todos los expertise relevantes de cara a lo que se proponga, porque como bien ha hecho hincapié Leticia, esto no es solo un proyecto de investigación, es un proyecto de formación en investigación y necesitáis toda una serie de estructuras y expertise necesarios para aseguraros que esos candidatos y candidatas predoctorales lleguen a buen término. Pues que existe todo el expertise y todas las infraestructuras relevantes dentro de los miembros del consorcio. Aquí entran a jugar también los associated partners que pueden ofrecer esas posibilidades de secondment y esas formaciones. Intentar que en la medida de lo posible se pueda vender, digamos, el valor añadido del consorcio, porque al final en la Doctoral Network tú vas a decir, pues conjuntamente existe una necesidad de una serie de perfiles y conjuntamente todos este consorcio, pues vamos a colaborar para generar esto que de manera separada no seríamos capaces de hacer. Pues ese valor añadido hay que tenerlo en cuenta a la hora de montar el consorcio. Hay que cubrir las 3 IES, que son fundamentales en el caso de Marie Curie, la internacional por defecto por los requisitos de formación del consorcio, pero también hay que tener una representación, digamos, una entidad interdisciplinar relacionada con esa formación del personal investigador y intersectorial, presencia del sector no académico, ya sea como beneficiarios, que lo pueden ser, o como associated partners. Y tened en cuenta, y os lo pongo ahí en negrita, equilibrio de género en los equipos, porque como luego comentaremos, esto tiene un peso en segundo o tercer nivel a la hora de la evaluación, pero puede tener peso a la hora de decidir si quedas por encima o por debajo de otra propuesta con exactamente tu misma puntuación en todas las categorías. Y bueno, y suponiendo que se cumplen todas estas reglas, alguien acabaría en el Submission Service con esta estructura. Cada uno de los beneficiarios, en este caso nos hemos puesto ahí la FECIT, la CSIC y la Fundación Madrid +D, y en este caso hemos añadido un único Associated Partner no académico. Todo esto está mal, como comentaré luego en la parte del presupuesto, pero bueno, simplemente comentaros en este aspecto que para cada uno de los beneficiarios se va a pedir persona de contacto. Para los Associated Partners, y esto es una regla común a todo Horizonte Europa, para los Associated Partners solo se añade la institución, no se identifica ninguna persona de contacto. Y en principio, pues ya estaríamos listos. Tendríamos nuestro consorcio montado con nuestro título y nuestro abstract y llegaría el momento de empezar a trabajar sobre la propuesta. Tenemos una parte A, formularios administrativos que se hace online y que se accede directamente desde donde veis aquí. Os recuerdo que esto es un pantallazo del año pasado, bueno, de hecho de hace 2 años, pero bueno, en principio esto no ha cambiado, todo es exactamente lo mismo. Y cuando se accede a la parte A, pues básicamente hay 4 apartados. Información general, información sobre los participantes, el presupuesto y toda la parte de ética y seguridad. Para cada uno, en la parte de la información general, aparecerá por defecto lo que hayáis codificado como el acrónimo, el título y el abstract de vuestro proyecto, y aquí sería el sitio donde, llegado el caso, tendréis posibilidades de editar lo que habéis lanzado desde el principio para acceder al Submission Service. Aquí podéis hacer los cambios que haga falta y resaltaros que
que aquí es el sitio donde hay que elegir entre 3 y 5 descriptores de manera obligatoria. Y además existe la posibilidad de añadir a estos hasta máximo 5 descriptores, añadir free keywords. Y esto es importante pensarlo muy bien, qué se va a poner, porque como sabréis probablemente, esta es lo que se utiliza para la asignación de los evaluadores independientes, que los 3 evaluadores que os van a mirar vuestra propuesta una vez cierre la convocatoria. Comentaros que la forma en la que funciona el sistema, os dejo ahí un link que es a un documento que es el listado de las keywords que se utilizan en Marie Curie, y básicamente los descriptores funcionan sobre este tesauro de keywords que está asignado a cada uno de los paneles. Pues cuando se seleccionan los descriptores, el primero hay que seleccionarlo de manera obligatoria de alguna de las subáreas asignadas al área principal, que sería el panel. Una de las 8 áreas principales, uno de los 8 paneles, pues el primer descriptor va a tener que ser de un subárea de esa área en concreto. Pero a partir del segundo descriptor se puede seleccionar cualquier área, porque como sabréis, se trata de que sea interdisciplinar, intersectorial y bueno, a cubrir todas estas cosas, de manera que idealmente aquí vais a tener una combinación de palabras que van a cubrir desde ciencias sociales hasta física o lo que sea. Y también en la parte general pues está toda digamos un formulario bastante sencillito pues de cosas que hay que aprobar y acceder, que es básicamente pues acepto a jugar con las reglas que impone Horizonte Europa. Y pasaríamos a la parte de las instituciones. Para cada una de las instituciones, al estar dadas de alta en el Funding and Tenders Portal con su PIC y estas cosas, la información aparece, digamos, también pre-rellena con la información asociada al PIC, aunque se puede especificar algunas cosas, pues como los departamentos que están participando y, por supuesto, las personas de contacto del personal investigador involucrado para esa institución en la propuesta. Y esto, como os digo, es para cada uno de los beneficiarios que tú has identificado en ese paso que os explicaba antes de cómo vas montando tu consorcio. Esto, por cierto, es un trabajo que no es complicado, pero como decía Leticia, está bien familiarizarse con él e ir rellenándolo. Lo tenéis que tener completo para el 27 de noviembre, pero no es que sea una cosa muy complicada de añadir, pero es entretenida. Entonces, pues bueno, no lo dejéis todo para las 4 de la tarde del día 27, porque seguramente os va a dar un ataque al corazón antes de que cierre la convocatoria. Relacionado con también cada una de las instituciones, de cada uno de los beneficiarios, sabéis que hay un campo en el que os piden las 5 publicaciones, las 5 principales proyectos, en teoría todo relacionado con vuestra propuesta. Esto no hace falta rellenarlo. Sigue estando ahí, pues porque son formularios comunes a Horizonte Europa, pero no hace falta rellenarlo. Si os hace ilusión rellenarlo, por supuesto lo podéis hacer, que alguien lo leerá y lo encontrará muy interesante, pero realmente no hace falta. Y un campo muy importante, que es el del Gender Equality Plan. Para las universidades y centros de investigaciones públicos en estados, en países asociados a Horizonte Europa y en estados miembros de la Unión Europea, es obligatorio tener un Gender Equality Plan. Por lo tanto, si aquí no hay un sí, si tu institución está en estas categorías, pues no sería elegible. Y luego pues tenéis un formulario para identificar un poco cuál va a ser el rol de cada uno de los beneficiarios, pues un poco a ojo qué es lo que se espera que vayan a hacer en el proyecto. Y con toda la información rellena para todos los miembros del consorcio, esto sería por la parte de las organizaciones, podríamos pasar al presupuesto. Y como os decía, el presupuesto en realidad montarlo es bastante sencillo y hay bastante poco margen de maniobra. Por un lado vais a tener el país en el que está el beneficiario, que va a venir identificado por su PIC, y en función de ese país, directamente en la parte A se le os va a aplicar para el Living Allowance, para calcular el presupuesto, se va a calcular el coeficiente de corrección de país. De nuevo, recordaros que esto es un pantallazo del año pasado, todavía con el coeficiente de corrección de país anterior, el de 0,913, ahora es 0,956, nos ha dicho antes Leticia. Y bueno, y como os decía, básicamente vais a tener que definir cada uno de los beneficiarios cuántos candidatos y candidatas predoctorales va a contratar y el total de meses que eso implica. Os pongo ahí como aviso. Yo para montar para hacer la simulación en su momento, para ver cómo funcionaba el sistema, pues utilicé gente que conocía, sospechosos habituales, NCPs y demás.
Pero bueno, que os quede claro que este consorcio está terriblemente mal por muchas cosas. Por supuesto, porque no hay 3 participantes de países distintos, eh, porque, porque además todos somos del mismo país, por lo tanto nos llevamos el 100% del presupuesto y existe una restricción al respecto, que solo todos los participantes de un mismo país colectivamente pueden alcanzar un máximo del 40% del presupuesto total del proyecto. Y finalmente, por supuesto, no hay nadie que dé un título de doctor en este consorcio, por lo tanto, todo mal. Simplemente que lo tengáis claro. Y pasaríamos a la parte de ética, que en principio depende de la temática que se vaya a abordar, pero es bastante factible que por defecto la inmensa mayoría de las opciones en este punto de la propuesta de una doctoral network sean que no, es decir, no hay nada que reportar de ética. Luego, a lo mejor a lo largo del camino, según se acabe de definir el proyecto individual de cada candidato o candidata predoctoral, pues lo mismo surgen temas de ética que hay que abordar posteriormente durante la implementación del proyecto, pero a lo mejor en fase de propuesta no es el caso. Pero 2 excepciones. Una de ellas, personal data, porque evidentemente si os dan la financiación vais a abrir una convocatoria, vais a recibir solicitudes, es decir, personal data sí se va a gestionar en una doctoral network sí o sí. Y la posibilidad, sobre todo si tenéis participantes de terceros países, ya sea como associated partners, donde vayan a hacer estancias los investigadores o incluso como beneficiarios, si es una institución de un tercer país de ingresos bajos o medios, pues a lo mejor alguna de esta parte de non-EU countries también tendríais que decir que sí. Para las opciones que digáis que sí, se abre un campo de texto abierto donde básicamente tú explicas cómo vas a abordar este tema. Y en todo caso os dejo ahí un link muy habitual, que está bien echárselo un vistazo, que da pistas un poco de cada una de estas categorías de ética, las cosas a tener que necesitarías tener en cuenta en caso de recibir la financiación. Es decir, lo que tendrías que explicar aquí que vas a hacer si recibes la financiación. Y finalmente en la parte A, comentaros que tenéis ahí unos botoncitos en la parte superior que son súper útiles y muy interesantes, que es el de validación del formulario. Porque como os digo, esto, pues al final, si en el consorcio tenéis 5 o 6 beneficiarios con distintos departamentos, pues bueno, se va metiendo mucha información y en cualquier momento podéis hacer esta comprobación, podéis guardar y volver a editar en cualquier caso. Y antes de enviarlo, utilizar ese validation form que os da 2 tipos de avisos. El rojo, que es que os falta algo que bloquea la propuesta, es decir, hay que corregirlo sí o sí, y el naranja, que suelen ser avisos de cosas que faltan, pero que no tienen por qué estar ahí. Y siempre pongo el mismo ejemplo, que es, por ejemplo, el departamento. Si tú eres una institución pequeña y no aplica lo de un departamento en concreto participando en esta Doctoral Network, te va a saltar un aviso de, ojo, que no has puesto nada sobre el departamento. No, pues se ignora y se puede enviar. Y ya pasaríamos a la parte A y B. En el Submission Service, a la izquierda, como veréis ahí, tenéis el acceso a los templates editables, que son sobre los que trabajaréis, y esto incluye la parte B1 y la parte B2, que una vez completadas se suben a esas áreas como PDFs que veis ahí resaltadas. Un recordatorio, la parte B1, que es donde se trabaja el 90% del tiempo, que es la enjundia de la propuesta, tiene una limitación de páginas, total de 34 páginas y además con unos requisitos de que tiene que haber una página inicial, un table of contents y un resumen, lo cual significa que para excelencia, impacto e implementación tenéis un límite estricto de 30 páginas donde tenéis que poner absolutamente todo lo que os pide, que no es poco, el propio template. Y que tengáis en cuenta que la forma en la que funciona el sistema es que si tú por lo que sea te despistas y se te cuela una página de más, automáticamente la última página deja de ser accesible al evaluador y la evaluadora, o sea, tu propuesta no va a ser inelegible, pero lo que le va a llegar al evaluador son solo esas 30 páginas de Excellence, Impact e Implementation. Por lo tanto, llegaría una propuesta incompleta. Y en la parte B2, que es toda la información complementaria, pues sobre los participantes, dar información sobre el network, cómo se monta el Supervisory Board, referencias al Green Charter, luego lo veremos un poco así rápidamente qué cosas son. Y en el caso de las Joint Doctorates es donde hay que añadir esas cartas de preacuerdo entre instituciones para dar una titulación conjunta. Pues todo esto iría en la parte B2, que no tiene restricción de páginas y que por tanto, pues bueno, ahí os podéis extender un poquito más. Los templates, nuestras recomendaciones, te descargas el template, no tocas nada y trabajas sobre el template, manteniendo los mismos títulos, los mismos subtítulos, porque los evaluadores van a ir a buscar cada uno de los apartados.
Y hay que mantener pues, la misma estructura de páginas, de márgenes, y respetar el tamaño de las fuentes. Como veis ahí, la fuente mínima es 11 para el texto normal. Para las tablas, que esto lo han ido cambiando de idas y venidas desde que arrancó Horizonte Europa, para las tablas se mantiene el tamaño 9. Y las notas a pie de página, que normalmente es como incluiréis las referencias sobre el estado del arte y demás en el apartado 1.1, irían a tamaño 8, con espaciamiento simple. Y nada, y como en el caso de la Guide for Applicants, de nuevo, de un año a otro nunca suele haber grandes cambios en los templates, pero sí que suele haber siempre alguno, y alguno es relevante. Ahí os pongo las tres cositas que a mí me parecen más relevantes en el caso del template de 2024 respecto al de 2023, que es, por un lado, que los desafíos metodológicos los pasan a la sección 3.1, y esto va vinculado a la gestión de riesgos, es decir, a los riesgos metodológicos en la implementación de los proyectos individuales del personal investigador predoctoral, y la obligatoriedad de dar detalles sobre cómo va a funcionar o cómo va a ser el sistema de supervisión también en las Doctoral Network Standards. Anteriormente se hacía hincapié solo en la parte de co-supervisión que se asume que tiene que ir obligatoriamente en el caso de las Doctoral Network industriales y de las Doctoral Network conjuntas, pero ahora también hay un pequeño subapartado que hay que abordar para las Doctoral Network en general, donde hay que explicar estos arreglos de supervisión que se van a implementar durante la Doctoral Network. Y el último punto, que además este era una buena noticia, como comentábamos en junio, y es que uno de los apartados que se pedían antes en la 3.1, por tanto en la parte B1 que tiene límite de páginas, había que elaborar un poco sobre cómo iba a ser vuestra estrategia de contratación, o sea, de anunciar las plazas, seleccionar y asignar los doctoral candidates a los proyectos individuales. Pues esta parte la han pasado a la sección 4, que está en la parte B2, por lo tanto es al menos un parrafito, media página, que se alivia y que se va a la parte en la que no hay limitación de páginas. Generalidades, que lo decimos prácticamente en todos los Infodays, lo dijimos en junio, lo hemos dicho todos los años, pues cosas a tener en cuenta: en la medida de lo posible utilizar imágenes, utilizar gráficos, hacerle la vida fácil al evaluador, es decir, las Doctoral Network, escribirlas por supuesto es un infierno, pero leerlas a veces también lo es, porque es mucha información y muchas cosas muy compactas. Entonces, cuanto más agradable se haga la lectura, más lógico sea el orden de los contenidos, mejor. Y en ese sentido, como os decía, tablas, diagramas y demás, todo esto dentro de las 30 páginas que me hago cargo, que es muy complicado, pero esto es lo ideal. Se puede utilizar ediciones de texto para resaltar ideas, se puede utilizar negritas, se puede utilizar cursivas, no pasarse. A veces nos preguntáis, ¿puedo incluir hipervínculos? Sí, puedes incluir hipervínculos, pero los evaluadores y las evaluadoras reciben indicaciones explícitas de ignorar los hipervínculos, es decir, no aportan nada. Si tu hipervínculo pretende ser sobre todo una referencia clave para poner en valor el cómo vas más allá del estado del arte, mal, a pie de página mejor. Pero bueno, si por lo que sea queréis incluir hipervínculos, se puede poner, pero como os digo, nadie os asegura que el evaluador lo vaya a mirar. Y bueno, y sobre todo, pues optimizar mucho, que esto viene muy bien las lecturas externas. Como el espacio es limitado, intentad no duplicar información, referiros unas secciones a otras y bueno, y mantener, digamos, estructura y coherencia a lo largo de toda la propuesta. Lo que llaméis de una manera, llamarlo siempre de la misma manera, o desde el punto de vista del formato, si optáis por inglés estadounidense, que todo sea en inglés estadounidense; si optáis por inglés de Reino Unido, que todo sea en inglés de Reino Unido. Y la chicha, que tengo hasta el 20. Bueno, no vamos mal. Como recordaréis, en Excelencia tenemos tres partes. La primera es sobre la calidad y la pertinencia del objetivo del proyecto. La otra es sobre metodología. Luego tenemos que abordar la parte del training y finalmente tenemos que abordar la parte de la supervisión. Todo esto es lo que compone Excelencia. Algunos apuntes. Recordad, como decía Leticia, la tercera vez que lo decimos en esta sesión, es un proyecto de formación en investigación. Por lo tanto, tú tienes que proponer un objetivo de investigación global y una serie de piecitas, que son los proyectos individuales, cómo van a contribuir a conseguir ese objetivo global. Esto dicho, es súper fácil,
Luego a la hora de hacerlo somos conscientes que es complicado y hay que darle una buena pensada. Y además, este objetivo, con sus correspondientes subobjetivos alineados con los proyectos individuales, tienen que ir más allá del estado del arte. Entonces, bueno, esto es un puzzle fantástico para montar y que además, otra recomendación, esto una vez lo estéis montando, tenéis que ir pensando ya en la parte de implementación. Cómo esto se va a estructurar dentro de toda esa parte de paquetes de trabajo y de tareas que vais a proponer. O sea, idealmente todo esto tiene que quedar perfectamente alineado. En la parte de metodología, por un lado resaltar, y súper importante, una de las 3 Is, interdisciplinar, también intersectorial, que las metodologías lo tengan en cuenta de alguna manera. Y 2 elementos también importantes que os piden abordar una vez que expliquéis, digamos, toda la metodología científico-técnica que hay detrás de vuestro proyecto, de vuestra propuesta. Los aspectos de género y los aspectos de ciencia abierta, cómo se van a tener en cuenta durante la implementación del proyecto de manera global y de cada uno de los proyectos individuales de los candidatos y candidatas predoctorales. Un poco la idea es alcanzar algo como esto, y esto es un ejemplo de una figura, donde tú tienes un marco conceptual en la metodología, identificados cómo se tocan las distintas disciplinas, cuáles son los elementos clave y, lo mejor de todo, cómo se comunican entre ellos. Y esto os da el marco, pues como os decía antes, de esa estructura de objetivo global, objetivo de los proyectos individuales y relaciones entre ellos. Y os decía, por el lado de género, en este apartado 1.2 estamos hablando de la dimensión de género en lo que es la propia actividad de investigación e innovación. Hay otros aspectos de género súper importantes a lo largo de toda la propuesta, pero no están aquí. Hablaremos de equilibrio de género, por supuesto, en la parte de los equipos de supervisión, lo hablaremos también en la parte de las estructuras de gestión de la red doctoral, incluido ese Supervisory Board, pero aquí todavía no es. Y hablaremos de igualdad de género también, probablemente asociado a la estrategia de contratación. Pero aquí, insisto, en el 1.2 de lo que se trata es de abordar la dimensión de género en las actividades de investigación e innovación que se van a llevar a cabo en los proyectos individuales. Y pregunta típica, y si no es relevante, pues si no es relevante hay que explicarlo por qué no es relevante. Y por la parte de ciencia abierta, en la metodología sabéis que hay un par de elementos que son absolutamente obligatorios, y si no están restarán puntos, que es abordar, digamos, hacer open access con esta premisa de as open as possible, as closed as necessary. Es decir, si vas a sacar una patente ultra secreta de lo que sea, pues a lo mejor ahí no hay que volverse loco con el open access y hay que gestionarlo de manera correcta, pero en la medida de lo posible los resultados de la investigación tienen que ser todo lo open access que se pueda. Y el segundo elemento tiene que ver con la gestión de datos. Los candidatos y candidatas predoctorales van a tener que trabajar en un plan de gestión de datos como, digamos, parte de su proyecto individual, pero en la propuesta ya tiene que estar reflejado cómo se va a promover que el personal investigador predoctoral que participe en la red doctoral vaya a hacer una gestión apropiada de sus datos de investigación, pues bajo esos principios súper conocidos que conoceréis todas y todos, que son los FAIR, de que sean encontrables, de que sean accesibles, que sean interoperables y que además se puedan reutilizar. Un par de cosas respecto a género y Open Science relacionado con el proyecto de MSCaNet que ha presentado, que ha mencionado antes Leticia. Estos son otros 2 documentitos que a mí me parecen particularmente útiles, los Policy Briefs. Son muy sencillitos, 3-5 páginas, y un poco dando algunas pinceladas sobre gender, unas pinceladas sobre Open Science y lo interesante que es cómo aplica o debería aplicar en las acciones Marie Curie. Y pasaríamos a la sección 1.3, que sería el programa de formación. Aquí la clave está en encontrar un equilibrio, digamos, entre 2 dimensiones. Por un lado estaría, hay que dar formación a estos candidatos y candidatas predoctorales en, por supuesto, todos los aspectos, digamos, científico-técnicos necesarios para llevar a cabo su proyecto de manera satisfactoria, pero también en formaciones transversales. Y esa sería una de las dimensiones que hay que que hay que incluir en este plan de formación de las Doctoral Networks. Y la segunda dimensión sería entre actividades individuales y actividades en red.
cada candidato o candidata predoctoral en su propia institución, a la hora de trabajar en su proyecto individual, pues evidentemente de la mano de su programa predoctoral y de cualquier otro tipo de recurso formativo que tenga la institución que la contrata, pues tendrá acceso a toda una serie de formaciones pues, que necesitará para implementar su proyecto. Pero esta, al ser una red doctoral, además hay que añadir esos network events, esos encuentros donde se pone en valor el valor añadido de trabajar en consorcio. Es decir, de traer, de rejuntar a todos los candidatos y candidatas predoctorales pues en una Summer School una vez al año, a través de una conferencia final para presentar resultados donde se invita gente de fuera. En fin, hay toda una serie de posibilidades. Entonces, como os digo, insisto, plan de formación, habilidades científico-técnicas versus transversales y en actividades individuales y actividades en red. Y esto, bueno, pues un ejemplo de qué aspecto puede tener esta tabla que os van a pedir rellenar sobre eventos de formación. Por un lado, la formación técnica, el tipo de actividades en red, quiénes van a ser los partners que van a liderar cada una de estas actividades. Muchas de estas, sobre todo las actividades en red, caen sobre los hombros de los coordinadores, de manera que es otro de los motivos por los que es recomendable tener ese refuerzo de personal de gestión. Pero bueno, que aquí hay bueno, lo que funcione para vuestra red doctoral. Y finalmente en la parte de supervisión, pues tres apartados. Por un lado hay que poner en valor el equipo de supervisión al completo y su experiencia de cara a la temática de la Doctoral Network. Aquí se puede jugar, puedes tener, digamos que lo que se tiene en cuenta es el equipo de supervisión al completo y cómo se complementan unos con otros. De manera que idealmente pues quieres tener a supervisores muy experimentados que a lo mejor no tienen tanto tiempo para dedicarle a la candidato o candidata predoctoral, de manera que buscas un equilibrio con gente que a lo mejor es un poco más junior, aunque ya tenga una experiencia supervisora, y digamos todo esto, pues al final tienes ahí una panoplia de supervisores y supervisoras que lo que te dan es en total, digamos, un equipo de supervisión robusto para tu red doctoral. Como os decía, os van a pedir detallitos sobre cómo va a funcionar esta supervisión, es decir, cada cuánto tiempo el supervisor y cosupervisor de la Doctoral Network va a hablar con el candidato o candidata predoctoral, cómo van a revisar sus planes de desarrollo profesional. Y bueno, y aquí una buena referencia, como sabréis, es el Charter and Code o las guías para la supervisión en Marie Curie para asegurarse que de alguna manera los principios que recogen estos documentos los implementáis o prevéis mecanismos para implementarlos durante la Doctoral Network. Y el último apartado que aplica específicamente a doctorados conjuntos y doctorados industriales, que es los acuerdos de cosupervisión, porque evidentemente en estas va a haber cosupervisión sí o sí, bien entre las instituciones que dan la titulación conjunta o bien entre la institución académica y la no académica. Aún así, resaltaros, en las redes doctorales estándar es más que interesante también tener esa cosupervisión presente y de hecho yo diría casi hasta obligatoria. Y nada, y la parte desde el punto de vista, digamos, del evaluador, de qué puede pasar. Esto es un ejercicio tal vez un poco simplista, pero espero que aún así os ayude, porque básicamente esto también es una labor que sale del proyecto de MSCANet, en el que unos cuantos compañeros, compañeras NCPs del mundo se han metido una panzada tremenda a mirar Evaluation Summary Reports de propuestas y han hecho, digamos, una especie de identificación de los temas más comunes o de las temas más mencionados en la parte de fortalezas de las propuestas, es decir, donde la gente normalmente, digamos, lo hace bien, es decir, hablando para los que estéis preparando una propuesta, lo que os tenéis que asegurar que incluís, y lo mismo para las weaknesses. Y os comparto también pues algunos comentarios clave, digamos, de las partes más que se ha visto que se mencionan más a menudo. En el caso de excelencia, como veis ahí mencionado en negro, por la parte de lo que es la calidad científica de las propuestas, suele haber valoraciones muy positivas respecto a los objetivos y a la pertinencia de la Doctoral Network. Y la pertinencia se refiere pues al momento, o sea, por un lado, a ese valor añadido del consorcio, a esa generación de nuevos perfiles que pueden hacer falta y por qué hacen falta a día de hoy. En la parte de la metodología, se valora o se busca esas aproximaciones interdisciplinares que mencionaba antes. Y en la parte de las actividades de training, pues
que realmente se presente un programa de formación con todas estas piezas que os comentaba antes, pues que sea robusto, que esté bien diseñado, en tiempo y en forma, accesible a todos los doctoral candidates y en los momentos apropiados para la implementación de sus proyectos. Y finalmente, pues que se haya pensado bien cómo va a funcionar todo ese rol de supervisión. Y en línea con estos elementos, pues algunos comentarios, que esto está sacado de SRs, de SRs reales. Pues como veis ahí, en el caso de los objetivos de la investigación, pues que estén claros, justificados y contextualizados. O sea, pues con sus conexiones, pues con las políticas relevantes de, pues, como os decía, por qué es pertinente este programa en este momento, aquí y ahora. En la parte de la metodología, pues como veis ahí, se resalta la parte interdisciplinar y multidisciplinar, así como las interacciones entre los socios durante la implementación de los proyectos individuales. Es decir, que los proyectos individuales de los candidatos y candidatas predoctorales no sean elementos aislados. En la parte del training, pues lo que ya os he dicho, local training versus research activities con una buena consistencia y scientific skills versus complementary skills. Pues las dos dimensiones que os mencionaba en la formación. Y finalmente, en los acuerdos de supervisión, como os decía, por defecto en las industriales la intersectorialidad y en el caso de las conjuntas de cosupervisión, pero en realidad para todas las doctoral networks se valora muy positivamente que todos los candidatos y candidatas predoctorales de alguna manera estén expuestos a esta supervisión interdisciplinar e intersectorial. Por el lado de las debilidades, y de nuevo un poco con la misma lógica, te miras un puñado de SRs y estos son cosas que suelen aparecer más a menudo. En realidad se habla directamente con las fortalezas, pues temas de metodología, cómo se aborda el objetivo y el estado del arte, qué fallos se encuentran a la hora de presentar el programa de formación, o bien qué fallos o qué debilidades se identifican a la hora de contar cómo va a ser el proceso de supervisión de los candidatos y candidatas predoctorales. Y esto, un poco más informativo, pues cómo se representa esto en comentarios. Pues que los objetivos del proyecto sean demasiado genéricos, que no se aborde correctamente el estado del arte o que se haga de una manera demasiado genérica, que no se ponga, no se sea capaz de dejar muy claramente cómo se complementan y cómo contribuyen unos con otros los proyectos individuales propuestos a los candidatos y candidatas predoctorales. Por el lado de la metodología, que las prácticas de ciencia abiertas sean demasiado genéricas, que no se haya dado una vuelta sobre qué aplica específicamente en la red doctoral que se propone. Y he hecho mucho hincapié en género, pero no nos olvidemos de que es género y otras dimensiones de diversidad también. Esto aplicaría, por supuesto, en la parte de la metodología, pero igualmente para las partes de Gender Equality o Diversity Equality y de Gender Balance. En la parte de la formación, pues veis ahí comentarios que pueden salir en las debilidades, pues que no esté bien equilibrada la parte de contenido científico con no científico, con formación en habilidades transversales, o bien que falte detalles sobre las actividades en red, sobre, de nuevo, el valor añadido de que esto se haga en el marco de una red doctoral. Y finalmente, los acuerdos de supervisión se busca que sean los más explícitos posibles. Como veis, hay un comentario anónimo de un evaluador o una evaluadora, pues que los supervision arrangements no están descritos de manera lo suficientemente precisa. Eso son cosas a evitar en la parte de excelencia, que os tenéis que asegurar que no pasan vuestras propuestas. Impacto. En impacto hablamos de impacto a distintos niveles. Por supuesto, hablamos de impacto sobre lo que es la formación predoctoral. Las redes doctorales buscan tener ese impacto, digamos, más institucional, que es dar una formación predoctoral más completa, en línea con esos principios de formación predoctoral innovadora que llevan dando vueltas muchos años por Europa y que tiene que ver con esta interdisciplinaridad, esta participación colaboración entre sectores y demás. Por supuesto, impacto sobre los propios candidatos y candidatas predoctorales, cómo a través de esta tesis doctoral pues van a salir siendo pues los investigadores o investigadoras más completos posibles y con más opciones posibles, tanto en sector académico como en no académico.
A ver qué cito por aquí. Y el impacto de lo que son los propios resultados de investigación. Todas esas actividades de comunicación, diseminación y explotación que se espera que tengan lugar durante cada uno de los proyectos individuales predoctorales. Y finalmente, pues en los impactos tanto científicos, relacionados también de nuevo con los resultados de los proyectos, tanto científicos como sociales como económicos. Entonces, algunas recomendaciones para cada uno de estos apartados. En el caso de cómo se contribuye, cómo vuestra propuesta va a contribuir a estructurar o a reforzar la formación predoctoral en Europa, pues eso, hay que elaborar sobre cómo vuestra red doctoral permite esta colaboración entre sectores, cómo se va a crear estos perfiles que además van a ser empleables no solo por la vía académica, sino por muchas otras vías, cómo se va a favorecer que a través de esta red doctoral haya más oportunidades de networking, tanto entre las instituciones como entre los investigadores que participen en las propuestas y demás. También relacionado con reforzar la formación predoctoral en Europa, se os va a pedir que reflexionéis o que pongáis en valor temas de sostenibilidad de esta iniciativa. Es decir, cuanto más sostenible sea lo que se proponga en la red doctoral, es decir, que básicamente tú utilizas la financiación europea para montar un programa conjunto con otros colaboradores y que esto va a continuar en el tiempo, sería la situación ideal, pues mejor. Y de nuevo, pues de cara pues eso, a reforzar la formación predoctoral, pues bajo estos principios de formación doctoral innovadora que os comentaba antes. Respecto al impacto de la participación de los candidatos y candidatas predoctorales en la red doctoral, el impacto en su carrera profesional, en este apartado 2.2 lo que vais a tener que contar es, pues eso, cómo esta formación predoctoral y esta experiencia investigadora predoctoral que van a tener en vuestra red doctoral, pues les va a permitir dar el siguiente paso en su carrera profesional. Y lo he dicho varias veces, recordad, carrera profesional, por supuesto académica, de aquí van a salir FETEM para conseguir una postdoctoral fellowship y de ahí van a conseguir el RC después, o bien carrera no académica, pues según la temática, pues esto le abre el camino pues para trabajar en vías clínicas de farmacéuticas o para colaborar con temas de desarrollo, asesoramiento a políticas, lo que se os ocurra, o lo que aplique para vuestra red doctoral. Y aquí hay que hacer un guiño, hay que llevarlo muy conectado con el programa formativo. Entonces, no se trata de que se repita otra vez el programa formativo, van a tener todos estos trainings, estos de en común, esto cada uno de los individuales, sino de los objetivos de esos trainings, es decir, qué van a aprender, qué habilidades van a sacar con esos trainings, qué significarán en su siguiente paso profesional, cómo aplicarán. Y un poco esto es lo que se está buscando, ¿no? Pues aquí lo veis que hay unas cuantas actividades, un ejemplo de un proyecto en el que se pone, se vuelve a listar de alguna manera esas opciones de capacity building que van a tener disponibles los candidatos predoctorales. Por supuesto son trainings formales, pero también incluyen las estancias o la exposición a cualquier otro departamento, cualquier otro sector vía la cosupervisión, los skills que se espera que eso le aporten y cómo pueden estos, qué significan estos desde el punto de vista de la empleabilidad. Y el siguiente parte del impacto, que tendría que ver directamente con los resultados de la investigación, vais a necesitar incluir en vuestra propuesta algún tipo de plan de comunicación, diseminación y explotación de resultados. De nuevo, como en el caso de los planes de gestión de datos, los candidatos y candidatas predoctorales, a la hora de empezar a trabajar en su proyecto, esta es una de las cosas que van a tener que hacer ellos mismos individualmente. Pero en la propuesta tiene que ir ya descrito, digamos, digamos un plan de cómo va a funcionar relevante para la temática de la Doctoral Network. Y esto puede ser un poco pues, en la línea de lo que veis en esta figura, que es otro ejemplo de otro proyecto exitoso, de una ITN de Horizonte 2020. Pues, ¿cuáles van a ser las actividades de diseminación científica? ¿Por dónde van a salir los posibles materiales que se van a generar tanto durante el proyecto, durante toda la red global, la página web del proyecto, como posibles aportaciones de cada uno de los proyectos individuales? Y actividades pues, de public engagement, de pues, participar en la noche del investigador, generar notas de prensa, pues cosas para, pues eso, relacionadas con public engagement.
Y en este apartado 2.3 también se os va a pedir una reflexión sobre la gestión de la propiedad intelectual en las actividades que pudieran surgir de explotación de resultados del proyecto. En este caso se trata, pues como os comentaba muy al principio de esta presentación, de a la hora de montar el consorcio y poner en valor sus recursos, sus infraestructuras, pues por ejemplo aquí es un sitio muy típico donde uno puede decir, pues tengo esta oficina de transferencia de conocimiento en la institución que va a estar a disposición del candidato o de los candidatos predoctorales que se contraten en esta institución, y lo mismo para cada una de las otras. Y finalmente, el último apartado, que es complicado, también nos hacemos cargo que es otro de los puntos así como partícula, bueno, todo es un desafío, pero este se hace complicado a veces, pues porque lo que os pide la propuesta es que pongáis en valor lo que esperáis que los resultados de las actividades de investigación produzcan en el sentido de impactos científicos, impactos económicos y tecnológicos, impactos sociales. Como solemos decir, lo ideal sería poder abordarlo todo, que tú a través de un proyecto, de cada uno de los proyectos individuales, vas a tener algún componente, por supuesto el científico diría que se asume, es el que se va a conseguir por defecto, pero bueno, a lo mejor no hay un producto que pueda tener un impacto económico o tecnológico, o a lo mejor hay que pensarlo un poco mejor e intentar incluirlo. Igualmente para impacto social. Entonces, lo ideal es intentar ir a por todo e intentar explicarlo todo. Cuanto más haya, mejor. Pero es fundamental ser realista. Es decir, si algo ahí se va a meter con calzador, a lo mejor es mejor no meterlo, porque por aquí a veces vienen debilidades que restan algún puntillo. Y enlazando con esto, mismo ejercicio sobre SRs anteriores. En este caso, los colores son un poquito distintos, alineados con la parte de impacto. En la parte, los puntos negros se refiere a las contribuciones a la formación predoctoral europea. La parte verde se refiere a las perspectivas de empleo y cómo va a impulsar la carrera de los fellows. Y la parte azul a los impactos, de tanto científicos como sociales o económicos. Y la parte roja a las actividades de comunicación, diseminación y explotación de los proyectos individuales. Estos son, digamos, algunos comentarios de nuevo que reflejan fortalezas que se suelen resaltar con más asiduidad. Pues en el primer punto, pues eso, se pone en valor que efectivamente se ve claramente que hay una colaboración entre sectores académicos y no académicos, que realmente van a contribuir, que estos perfiles que van a salir a través de esta colaboración van a contribuir a la capacidad innovadora de Europa y que además, por supuesto, van más allá del estado del arte actual en el topic que se aborde en el proyecto. En la parte de la formación, pues que las habilidades y experiencias que van a conseguir, que estén bien descritas, que además eso contribuyan a convertirlos en potenciales empleados atractivos una vez finalice su participación en la red predoctoral, y que esta posible empleabilidad aplique tanto a continuar lo que entenderíamos por una carrera académica tradicional o bien pasarse a otros sectores. En el caso de Dissemination and Communication, como veis ahí, a través de este comentario, si no se es lo suficientemente, o sea, si se mantiene demasiado genérico, o sea, bueno, lo diré de otra forma, que estas son las fortalezas. Cuanto mejor definido esté el Communication and Dissemination Plan en vuestra propuesta, pues mejor. Pues como veis ahí, está estructurado, es creíble, están bien identificadas las audiencias y, muy importante, indicadores. Es decir, yo apunto a que este candidato o candidata predoctoral va a ir aquí a hacer esto y esto va a alcanzar tantas personas. Pues cuanto más mejor descrito y más concreto, pues fortalece al canto. Y finalmente, pues como os decía, los impactos, en la medida de lo posible, no solo el académico o científico, sino también la parte económica o en otros sectores. Aquí tenéis un ejemplo en el caso de que se resaltaba positivamente que las actividades, o sea, que los proyectos de investigación propuestos, pues no solo iban a tener impacto académico, sino también en sectores de policy making. Y un poco pues lo mismo desde el lado de las debilidades, cosas que se ve con más asiduidad que a veces faltan
o que fallan un poquito más en las propuestas y que tenéis que intentar asegurar que no os pasa a vosotros. Por el lado de las contribuciones al programa predoctoral, pues un ejemplo ahí sobre el tema de sostenibilidad que os decía y por qué esta red, o sea, cómo esta red doctoral va a tener cierta sostenibilidad a lo largo del tiempo. Os decía, idealmente va a continuar existiendo, pero bueno, hay toda una serie digamos, de rankings que entre que continúe tal cual sin financiación a que siga habiendo, se fomente la colaboración entre las instituciones, bueno, pues podéis encontrar una argumentación. En la parte de las habilidades, pues que tengáis ahí toda una serie de habilidades descritas que van a conseguir los candidatos y candidatas predoctorales, pero falta esa reflexión de por qué es relevante, por qué esto es importante de cara a la empleabilidad del investigador. En las actividades de comunicación, en este caso, especifican las de outreach, pero también veis ahí un comentario en la línea sobre la estrategia de explotación, que sea demasiado genérica, de nuevo. Es complicado que se pone en la propuesta pensando que luego van a ser los propios candidatos y candidatas predoctorales quienes acaben de definir esto. Pero cuanto mejor empaquetado esté todo, menos puntos que tendréis el riesgo de perder. Y finalmente, lo que os resaltaba del impacto social, económico y científico, que a veces pues es mejor no ser excesivamente ambicioso si esto significa ser demasiado demasiado genérico o demasiado difuso. Entonces, bueno, hay que encontrar ahí un equilibrio que no es del todo sencillo dar con él. Y me quedan 3 minutos para la última parte. Implementación. Aquí sabéis que básicamente hay 2 apartados. Uno que tiene que ver pues lo que es el work plan, toda la panoplia de tablas y demás que ahora revisamos en un momento. Y la parte de poner en valor este consorcio que se está montando para que la red doctoral sea un éxito, con todos su expertise, con todas sus infraestructuras, con todos sus recursos. Como os decía, panoplia de tablas, la descripción de los work packages, hay que poner deliverables, recordad que hay deliverables que os van a meter sí o sí, eso lo podéis encontrar todo en el handbook, y la lista de hitos, de milestones, para medir cómo va avanzando el proyecto completo de la red doctoral. Y también está la tabla para dar una breve descripción sobre los proyectos individuales que se van a plantear a los candidatos y candidatas predoctorales, incluyendo los posibles secondments. Cosas a tener en cuenta que hay que intentar hacer, por supuesto, marcarlo en el tiempo, por el número de mes, pues si calculo que en el mes 4 es realista tener a todo el mundo contratado, pues arranco a partir del mes 5 y que pues cada una de las actividades propuestas bien alineadas y bien diseñadas con los números de meses. Que haya conexiones entre los paquetes de trabajo y esto tiene mucho que ver, como os decía al principio, cuando tú montas el concepto básico de la red doctoral con tu objetivo global y tus proyectos individuales, todo esto de alguna manera tienes que estar pensándolo ya en la estructura de implementación, qué tareas, qué paquetes de trabajo y demás. A lo mejor por la parte de los paquetes de trabajo no hay tanta flexibilidad, porque ahí veis la práctica habitual, que es que haya un paquete de trabajo de gestión, otro de formación, que de hecho pueden estar juntos, y el de comunicación y public engagement, que de nuevo, esto se pueden mezclar un poco, esto tiene que estar representado de alguna manera, cada uno en su paquete de trabajo o algunos conectados con la labor de gestión, según cómo vaya a ser pues la gestión dentro de vuestra red doctoral. Y luego, al menos, lo habitual suele ser 3-4 paquetes de trabajo metodológicos, que estos son los que tenéis que estar pensando ya desde la sección de excelencia, relacionado con qué es lo que vais a proponer a los candidatos y candidatas predoctorales a hacer en el marco de sus proyectos individuales. Idealmente, lo que se busca es alcanzar una cosa como esta. La descripción de los paquetes de trabajo no hay mucho margen, tenéis ahí un ejemplo, es como todos los proyectos europeos, con quién está al cargo, de qué mes a qué mes va a ser, cuáles son los objetivos, cuáles son las tareas, bla, 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 toda la parte de redacción. Pero idealmente tenéis que intentar alcanzar pues algo parecido a lo que refleja esta figura, que no tiene que ser esta figura, pero por concepto algo así, en el que tú tienes identificado muy bien cuáles son los paquetes de trabajo, sobre todo los metodológicos, cómo aplican a cada uno de los, en este caso es terminología de Horizonte 2020, que son los Early Stage Researchers, pero se refiere a los candidatos predoctorales, cómo aplican y sobre todo cómo se conectan entre ellos. Si sois capaces de montar todo esto, pues iréis por muy buen camino de cara a conseguir la financiación para la red doctoral.
Y nada, y respecto a las otras tablas, como os decía, en la 3.1F, que es la de los proyectos individuales, simplemente mencionaros lo que veis ahí en esa diapo, y es que los secondments no son obligatorios, pero sí recomendables, sobre todo también porque es, por ejemplo, una de las formas, digamos, más sencillas de incluir esa exposición a otros sectores que se busca incluso en las redes doctorales estándar, no tiene por qué ser las industriales. Pero bueno, tiene que ser, si se incluyen los secondments, tienen que ser posibles en el marco temporal que van a tener, los 36 meses máximo de proyecto o 48 en las Joint Doctorates, teniendo en cuenta todas esas training activities que tienen que hacer, teniendo en cuenta toda la investigación que les toca hacer, pues bueno, el secondment tiene que ser realista y desde el punto de vista temporal que tenga significado. Es decir, que si tú metes ahí un secondment a calzador de una semana para que vaya a una empresa, pues a lo mejor es muy difícil convencer de que eso va a tener algún impacto significativo. Pues a lo mejor si le vas a mandar ahí y realmente no tiene más de una semana disponible, pues a lo mejor es mejor no incluir el secondment o buscar una forma pues de estirarlo para que ese secondment realmente tenga el impacto que se busca en el candidato o candidata predoctoral. Y otra de las tablas importantes, que como veremos luego sobre todo en las weaknesses, riesgos y planes de contingencia. Sabéis que tenéis que elaborar los riesgos y en este caso riesgos metodológicos, como os decía al principio, uno de los cambios en el template de este año, es decir, riesgos, permítaseme, científico-técnicos, pero también riesgos de gestión, pues que se incorpore tarde el personal investigador, que al final de los 36 meses no haya acabado todavía de hacer la tesis. Pues bueno, todas estas cosas que seguramente conocéis incluso mejor que nosotros. Y en la 3.2, pues como os decía, por un lado, poner en valor las infraestructuras, que tenéis todas las infraestructuras necesarias como consorcio para llevar a cabo los proyectos individuales propuestos. Y cómo se complementan los distintos socios del consorcio, porque como os decía a la hora de montar el consorcio, hay que intentar evitar duplicidades. Cada miembro, cada beneficiario que esté ahí, cada associated partner, que se tenga claro cuál es el rol y que puedas defender por qué esa persona está ahí y tiene que ser esa y no otra. Y finalmente, pues hay un subapartado específico sobre los Associated Partners y su rol, particularmente los no académicos, y en el caso de que participen terceros países, el elaborar el por qué tienen que estar en vuestra propuesta. Perdón, que no me acordaba de esa última diapositiva, pero a lo que iba antes es un poco el objetivo de nuevo en imágenes, es ir a buscar esto. Tú tienes identificados cuál es tu consorcio, en el caso de este ejemplo, pues 8 universidades, 7 compañías y un hospital, y muy bien identificado todas las tareas que tú planeas a lo largo de los proyectos individuales, digamos cuál es la labor de cada una de estas, dónde entran a jugar cada uno de estos en su rol de beneficiarios o de associated partners. Y ya la última reflexión sobre evaluaciones pasadas. En el caso de las fortalezas, como veréis, hay comentarios, digamos, que sea robusta la parte del paquete de trabajo, sobre las capacidades y la complementariedad de los miembros del consorcio y una buena, buena gestión de los posibles riesgos que puedan surgir en la red doctoral. ¿Cómo se representa esto a través de comentarios concretos de los evaluadores? Pues como veis ahí, el work plan tiene un buen equilibrio entre investigación y formación, porque de nuevo, repetid conmigo, esto no es un proyecto de investigación, es un proyecto de formación en investigación. Y que está bien asignadas las tareas pues, a los socios relevantes. Que se ha diseñado bien el proceso de seguimiento y de monitorización de los proyectos individuales para asegurarse que todo va en línea, sobre todo para mantener que esas interconexiones no se van a convertir en un riesgo o van a crear un problema para otro de los proyectos individuales. Y por la parte, digamos, de cómo de bueno es el consorcio, pues eso, pues que tienen todos, se demuestra que el consorcio en conjunto tiene la experiencia y los conocimientos necesarios y que tienen las infraestructuras y las capacidades de acogida, de recibir a los fellows necesarios para asegurar pues, que al final todo va a ir perfectamente.
Y visto desde el otro lado, comentarios un poco en la misma línea, tanto en el caso de esto de lo que es la gestión del consorcio, veis que se resalta o surge concretamente a veces que los hosting arrangements no se han trabajado bien o no se han defendido lo suficientemente bien. Está la parte de riesgos arriba del todo, es un sitio donde siempre, no, bueno, donde siempre no, pero donde es relativamente habitual perder alguna decimilla y en la parte del work plan puro y duro. Y de nuevo, mejor que la gráfica, que es un poco borrosa y liosa, pues algunos comentarios que representan esto y que tenéis que intentar que apliquen a vuestra propuesta este año. Pues que los paquetes de trabajo no estén relacionados y esto se traduce también en que los proyectos individuales no estén relacionados. Es decir, que esto sea como una serie de actividades en paralelo, más o menos enmarcadas dentro de una temática común, pero que no haya una colaboración entre ellos. Pues esto es un tipo de comentario que os podéis encontrar si no se vende bien este funcionamiento y esta conexión entre las distintas partes del proyecto. Los tiempos. Como os decía, y de nuevo, y aquí me vuelvo a la parte del personal de gestión apropiado, hay que anunciar las plazas, hay que contratarlos, hay que traerse a los doctoral candidates, hay que ponerles a investigar, hay que darles todas las necesidades para que puedan empezar a investigar y además hay que ponerles y hacerles mogollón de formaciones individuales y en grupo. Y todo esto, en la mayoría de los casos, con un máximo de 36 meses. Bueno, pues hay que pensar bien y ser cuidadoso y realista con que va a ser viable, porque esto si no pita y los evaluadores lo ven. Y por la parte de los riesgos, pues bueno, comentaros una cosa que ya he dejado caer antes, y es que efectivamente tú buscas que haya mucha colaboración entre las redes y demás, pero hay un límite también a esto, hay que encontrar un equilibrio. Si tú tienes diseñado un plan en el que el segundo proyecto depende del primero y el tercero depende del segundo, y si no se va todo al pedo, pues a lo mejor, pues evidentemente tienes un riesgo de gestión ahí importante y hay que intentar minimizarlo. Y como os decía, en los riesgos que no se os olvide, riesgos, digamos, más científico-técnicos, más relacionados con la metodología y los proyectos de investigación, pero también todo lo que tenga que ver con la gestión. Y como os decía antes, que también lo he comentado, pues por la parte de los secondments. Los secondments están recomendados, no son obligatorios, pero si se incluyen, que no sean con calzador, porque os podéis encontrar con comentarios, pues por ejemplo como este, que se quiere aprovechar que la persona haga un secondment, no le cabe dentro de la planificación tener un secondment más largo que un par de semanas, y cuando llega a manos del evaluador o la evaluadora, pues decide que pues este secondment en realidad no tiene ningún sentido porque no va a tener ningún impacto positivo. Y me he pasado 10 minutos. Perdonadme dos más. Voy rápidamente a la parte B2. Recruitment Strategy. Vais a tener las diapos y ya lo comenté también en la otra sesión. Tiene que estar centralizado. Bueno, tiene que estar. Lo ideal es que esté centralizado de alguna manera para que todos los candidatos y candidatas predoctorales estén sujetas a las mismas condiciones de evaluación y de selección y contratación. Hay que utilizar Early Access Jobs de manera obligatoria y hay que intentar dar información sobre las condiciones de empleo y por qué son atractivas con respecto al resto de digamos, de tu ecosistema local. Y tener en cuenta, aquí es donde entra la parte del gender balance en esto, del equilibrio de género en la fase de contratación. En la estructura de la red, pues aquí es donde tenéis que pues, montar los cuerpos o las estructuras que consideréis necesarias. Como os he comentado en algún momento, el Supervisory Board tiene que estar sí o sí, pero aparte de eso puedes tener un consejo asesor externo, puedes tener el equipo de gestión de la red doctoral, el Project Manager, que tenga también el rol que le toque pues, para montar las trainings en red, para hacer los seguimientos de los planes de Career Development, insisto, lo que aplique en vuestro caso. Cuando se montan estos comités, aquí entra en juego la parte de equilibrio de género y que esté bien pensado los procesos de toma de decisiones. No hay que tener el Consortium Agreement, evidentemente, preparado de cara a la propuesta, pero bueno, una previsión de que esto se va a preparar, incluso acuerdos entre beneficiarios dentro del consorcio que sean relevantes porque apliquen a sus candidatos predoctorales en concreto.
Planes también de gestión económica, todo esto tiene que ver con lo que os comentaba al principio de cómo montar un consorcio, pues asegurar que tenéis las instituciones beneficiarias tienen el suficiente apoyo y el suficiente músculo para que la gestión del proyecto sea apropiada bueno, pues eso, pues que haya una buena comunicación y una buena gestión de los fondos. Salto sobre el Supervisory Board. En el apartado 7, otra cosa que piden es esa reflexión sobre los principios del MSCI Green Charter, que es básicamente una serie de principios para intentar promover que las actividades de investigación e innovación dentro de las acciones Marie Curie son lo más sostenibles posibles desde el punto de vista medioambiental, pues que contéis cómo vais a tener eso en cuenta dentro de vuestra red doctoral. Pues intentar fomentar las reuniones online, aunque las secondments presenciales son súper importantes. Intentar utilizar productos reciclables. Bueno, pues todo lo que se os ocurra, mirar el Green Charter y cómo vais a cumplir con la mayoría de principios o todos los principios posibles que recoge el Green Charter. Y ya el último apartado, que es la descripción de las propuestas. Y aquí simplemente un mensaje, y es que todas las instituciones hacen unas cosas súper alucinantes y pueden rellenar 24 páginas como estas, pero aquí se trata de contar lo que es relevante para vuestra red doctoral, ni más ni menos. Y listo. ¿Y ahora qué hacemos? Pues ahora, ¿qué hacemos? Yo, si quieres, bueno, no sé, a lo mejor como seguimos por la parte práctica, la primera del proceso de evaluación y que luego si quieren que se miren los resultados Sí, de si la puedo contarlo, convocatoria de 2023. es poquito y he visto, estaba mirando también las preguntas que habían entrado por el Menti y de momento no han entrado muchas, así que eh, os cuento una cosica, nada, muy breve, aparte de los resultados. ¿Se ve pantalla completa? Ahora. Todavía no. ¿Ahora? Ahora sí. Vale. El proceso de evaluación, yo creo, bueno, tenéis explicado también los documentos de la convocatoria, pero bueno, que se, así, a grandes rasgos, cuando se reciben las propuestas, se asignan automáticamente, o sea, la reasigna automáticamente en base a las keywords que os he explicado Xavi antes, a las keywords que se han seleccionado en la propuesta. El Vice Chair lo que hace es que revisa que eso está bien hecho y luego se asignan a los evaluadores, a los expertos independientes, se les asigna. Se tiene en cuenta que, si no estamos equivocados en esto, se tiene en cuenta que no tengan la misma nacionalidad que coordinador de la red doctoral. Hacen una evaluación en remoto en sus casos individuales y luego hacen tienen que preparar un informe de consenso. Después sale la lista ordenada y bueno, y luego ya se envían los informes de evaluación, los Evaluation Summary Reports a los candidatos, ya todo en orden. ¿Cómo se hace la evaluación? Pues hay una evaluación cuantitativa, un número que está asociado a una evaluación cualitativa. Esto también lo tenéis. ¿Qué es importante? ¿Qué mensaje quiero que os quedéis con que la evaluación de consenso no se hace una media de las evaluaciones, ni se tiene, o sea, ni siquiera la más evidente que es hacer una media entre los números, ¿no? Entre los scores que se han sacado, entre lo cuantitativo. No se hace una media, es un consenso real. Tratan de que entre todos llegar al acuerdo cómo valorar cada uno de los apartados de que se excelencia, impacto e implementación. Y además todo esto se hace con el fin de que tenga sentido el Evaluation Summary Report, tenga una coherencia también en lo que se dice, ¿no? Se recogen todas las evaluaciones, pero hay como una opinión de consenso. Y aquí yo creo que no os voy a contar nada más. Como os decía, al final hay una lista ordenada de las propuestas. Teóricamente, cuando se superan umbrales, cuando se consigue más de un 70%, pero en realidad las puntuaciones, las notas de corte están entre 90 y 95, o sea que no, esto no deberíamos decirlo porque desanima, pero es la realidad, ¿no? Y además es una cosa que se mira muchísimo, que las notas de corte, cuáles son las notas de corte, que son altas. Hay una priorización, eso lo sabéis, en los criterios de evaluación. Tiene prioridad, tiene diferente peso los criterios de evaluación. Excelencia tiene un 50%, 30% impacto y un 20% eh, implementación. Y que además, si alcanzan las mismas puntuaciones, dos propuestas alcanzan las mismas puntuaciones en los mismos en los criterios,
recurren a otros criterios que están establecidos. Esto además es el marco general de Horizonte Europa para priorizar las propuestas. Y, y la que más peso tiene o la que más se aplica es el gender balance, tanto el gender balance de los supervisores, los supervisors de la propuesta. Y de hecho tenemos ejemplos de Marie Curie que dos propuestas exactamente iguales con la misma, o sea, iguales no, con la misma puntuación en los tres criterios, la que tenía mejor planteado el equilibrio de género, eh, es la que finalmente consiguió. Y esto también pasa en los clústeres. Y una cosa que sepáis, no hay paneles de evaluación bonitos ni paneles de evaluación feos, no deberíais de elegir qué panel de evaluación, a qué panel presentaros en función de la nota de corte o de la tasa de éxito, porque en realidad lo que hace la REA lo que se hace es asignar más presupuesto a las propuestas que reciben más, que tienen más demanda, las que reciben más propuestas. Aquí ya vamos con las estadísticas de la última convocatoria. El 86% de las propuestas que se reciben son doctoral network estándar. Aquí tenéis un 6% las industrial y un 7% las joint. Y pasa lo mismo si miramos el número de participantes, ¿no? Que participan en esa red. Se traslada exactamente en el mismo porcentaje. El 86% son doctoral network y luego 6-7 industrial y joint. Y luego aquí tenéis la participación por tipo de institución. Creo que no llama la atención ninguno de estos datos. Es como lo que cabría esperar, ¿no? Bueno, esto lo cuento de rápido porque no sé si tampoco sea muy relevante para ahora que vais a empezar a escribir o que ya estéis escribiendo las propuestas. Los success rates por panel. Bueno, la REA nos da la información diferenciada por la modalidad de Doctoral Network, pero o sea, que hay que dejar claro que no hay un panel de evaluación específico para Industrial o para Joint, sino que todos, por ejemplo, los que son del panel de químicas, todos van juntos. Las 16 propuestas, por ejemplo, que están aquí, los 16 proyectos que consiguieron la financiación, entraron en el mismo panel de evaluación y, y se evaluaron exactamente igual, eh, independientemente de la modalidad. Aquí tenéis que la tasa de éxito, la mayoría es del 12%. Hay una anomalía que es con la del panel de economía, pero bueno, me resulta que es que solo resultó una propuesta elegible, creo, ¿no? Si no me he enterado mal, creo que solo resultó una propuesta elegible, o sea que se nos carga toda la estadística. Pero vamos, que es en torno al 12%, como veis, de tasa de éxito. Aquí también las notas de corte por panel, que más o menos, como veis, solo son todas por encima del 95%. Para las estándar y aquí tenéis las de que también son altísimas para las de las industrial y las joint. En cuanto a género, bueno, pues aquí es abrumador. El 80% de los coordinadores de las redes doctorales son hombres y y el restante son mujeres. Con lo cual, y además eso es, lo bueno es que eso, lo bueno, lo menos malo es que eso se traslada también, este mismo porcentaje se traslada por igual a los que consiguen o sea, no, perdón, la representación es la misma en tanto en la total de los solicitantes como en los coordinadores. O sea que la tasa de coordinación de mujeres es exactamente igual a la tasa de participación de mujeres en la red. Pero bueno. Esto habría que trabajar más sobre esto porque no debería de ser así. España está en la tercera, si tenemos en cuenta el número de proyectos, España está en tercera posición, que es más o menos la posición habitual. Si nos fijamos en la contribución, esto no está aquí en esta gráfica, pero lo decimos que eh, si nos fijamos en la contribución por proyecto, bueno, la contribución total, el número de el presupuesto, el dinero que recibe España en esta convocatoria sí que es mayor que aumentamos, avanzamos en el ranking, ¿no? Esto simplemente es el número de proyectos.
Y aquí es una cosa que tengo que decir que lo ha hecho Xavi, que ha tratado de, como nos preguntáis mucho, cuál es esa es una consulta habitual, el tamaño de cuántos investigadores e investigadoras se contratan de media en las propuestas. Pues esto es una estimación que ha hecho Xavi, que ha visto bueno, las propuestas que se han financiado, ha dividido ha hecho un cálculo dividiendo por los costes de personal y una estimación media de que se contratan por paneles, la ha hecho además por paneles, el número medio de contratos doctorales que se hacen en las redes. Pero o sea, esto no es número de éxito, o sea, no es el número que yo tengo que poner para que mi propuesta tenga éxito, es simplemente una información que demandáis y que tengáis. O sea, que más o menos, por ejemplo, en química, la media es de 13 contratos doctorales, pero hubo una propuesta con 6 contratos que contrató a 6 personas en toda la red doctoral y consiguió también financiación, igual que la que presentó 16 o contrató 16, perdón, mejor dicho. Entonces, no es tan relevante esto, pero bueno, que es una información que nos pedís. Y yo ya termino con esto. Esta imagen está hecha por IA porque Marie Curie no hay fotos de ella sonriendo, lamentablemente nos cuesta mucho encontrarlas y yo me he empeñado en que esta mujer sonriera un poco. Así que nada, aquí tenéis sobre todo lo más importante, el buzón msc@fecit.es, que es el buzón que yo creo que todo el mundo lo conoce, pero por si acaso, aparte de que tenéis nuestros contactos personales, nuestras direcciones de email individuales están publicadas, pero bueno, que sepáis que este es el buzón. Nosotros tratamos de centralizar vuestras consultas y nuestras respuestas. Súper, muchas gracias. Y por cierto, si todas las tablas A las anteriores, preguntas. sí, vamos a las preguntas. ¿Me oís? Sí, sí, Hola, es que a hola. mí se me ha congelado un momento. Que digo que es que o sea, yo me he empeñado en que quería meter esas tablas porque le dediqué un ratito a ver la EU Contribution y hacer así el Está cálculo bien. de la vieja. Pero si alguien hace el mismo cálculo y dice 16 por 36 meses y tal, os pasáis de los Eso. 540 pesos más. Lo sabemos. Es un... Que no lo he explicado bien, perdona, Xavi. Que No, 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 que lo no has era explicado, dividido, eran no, no, los person lo month. has explicado muy bien, pero como luego has hecho el ejemplo, digo, alguien fijo que habrá llegado y habrá dicho 16 por 36 y tal, esto lo han hecho mal. Pues sí, Sí. lo hemos hecho mal, lo Pero sabemos. vamos, que estas estadísticas están muy guay porque sirven para ver que la media no es tan relevante, que no es garantía de éxito, que tener 13 de contratos postdoctorales de media, si, y el que tenía 6, ¿qué pasó con él? Pues que presentó un buen proyecto. Venga, preguntas. Venga, preguntas. A ver que el pago que El reciben los pago, Associated vale. Partners por subpartidas específicas de Training and Networking de los beneficiarios afecta al límite del 40% de financiación en un país. Pues lo cierto es que no, no porque no hay manera de verlo. Tened en cuenta que a la hora de montar el presupuesto, una institución va a decir, yo voy a contratar a 2 doctoral candidates durante 36 meses, total 72 meses, tengo institutional cost multiplicado por 3 o sea, por lo que he dicho, 2 por 36. Y esa cantidad y ese dinero, pues probablemente tú ya has previsto que lo vas a utilizar para pagar a un associated partner, pues para que te reciba a tu doctoral candidate o para que te dé una formación o lo que sea. Pero eso tú va a estar descrito de alguna manera en la parte narrativa, pero en el presupuesto no aparece. Es decir, no hay manera de calcular ese 40%. Los Associated Partners no forman parte del formulario administrativo, o sea, no se cargan, no se meten como participantes en el Funding and Tender, en la aplicación, con lo cual no tienen su casilla en el presupuesto y además está dicho en la guía de la Guides for Applicants, dice la regla del 40% y habla de los beneficiarios solo. Correcto. Contestado. Mira qué bien. Ah, no, espera, ya empiezo a hacerlo mal. Disculpadme. Yo pensaba ¿Cómo que le iba se- a dar Julio, que es el que maneja esto estupendamente. Julio no se equivoca, A como ver, press nosotros. enter a mark. Sí. A ver, el estudiante de doctorado que es contratado por una institución de investigación es obligatorio que tenga un cosupervisor de la universidad cuando se inscribe en un programa de doctorado. Pues yo fíjate que a esta tengo contestación porque lo estuve hablando con mi compañera de Euraxes hace poco a raíz de una consulta de un cofund.
La contestación es, desde el punto de vista del proyecto, diría que es de la Marie Curie es recomendable, pero lo cierto es que esto probablemente os va a venir impuesto por las prácticas institucionales. Es decir, cualquier Claro. universidad, por muy associated partner que sea de la red doctoral, os va a exigir que haya un cosupervisor de la universidad. Y esto no depende del Marie Curie, depende de las prácticas de cómo se hace cómo se prepara una tesis doctoral con una universidad. O sea que lo más probable es que sí que tengáis que meterlo. Pues ala, present to mark as answered. El pago que Vale, recibe la este es el Society. anterior que había Ah, hecho vale. mal. Y ya lo iba a leer. Ahora ya le Sí. doy a answer, vale. Podemos ¿Podemos traer traer. ponentes externos? ¿Tú Ay, quieres perdona. hablar, Dale, Xavi? Dale, Leticia. dale. No, 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 sí. yo, no, no, Yo no. pensaba que De estabas hecho es cansado de que, hablar. sí, lo cierto es que sí, pero como verás, luego no tengo fin. A ver, podemos traer ponentes externos a los Summer School y pagarles honorarios y gastos de desplazamiento y estancia. Si son, claro, si está relacionado con la actividad, corrígeme, yo me pongo la L de novata. Si, o sea, la partida de training son costes unitarios, como hemos dicho, tienen, aunque no te fiscalizan en qué exactamente te gastas estas cosas, siempre son costes elegibles. Para que sean costes elegibles, tiene que cumplir el requisito número uno, que esté relacionado con la acción, o sea, con el proyecto, que entiendo que en este caso sí que lo está, y que los pagos, entre otras cosas, siguen las prácticas habituales de la institución. Con lo cual, sí, sí, yo creo que sí, ¿no, Xavi? Totalmente. Además, has dado Vale. la contestación de NFP legal y financiero completa. Es que llevo 3 días con Carmen Bello, la NFP Legal y Financiera, se me pega. Esta, si quieres, también la puedo contestar yo. Es obligatorio tener un Gender Equality Plan para todos los países de la Unión Europea asociados, por tanto, todos los participantes. También está explicado en la Guide for Applicant, ¿eh? Está escrito Gender Equality Plan, creo que es en la Guide for Applicant. Es obligatorio para instituciones públicas, tanto de países asociados como de Estados miembros. O sea que la respuesta es sí. Bueno, pero empresas no, que a lo Pero mejor va empresas por no, o ahí el sea, tiro. es entidades públicas, sí. Además explica, Entidades ¿eh? públicas. Venga, esta tú. Una entidad no académica puede ser beneficiario, tiene que ser associated partner. Puede ser beneficiario, en todo, vamos, participan con las mismas reglas académico y no académico prácticamente en todas las Marie Curie. Lo único, claro, para ser beneficiario, tiene que contratar a un candidato o candidata predoctoral como mínimo. Claro. De hecho, puede haber un consorcio, una doctoral network que sean solo de beneficiarios, entidades del sector no académico que necesiten associative partners precisamente para que los contratados hagan el doctorado. O sea que por poder, o sea, igual. Correcto. En el supervisory team es recomendable tener o se puede tener 2 supervisores académicos, uno muy experimentado y otro más junior, además de los dos de non-academic y supervisor associated. Esto es una cosa que pasa mucho con las Marie Curie, también pasa con las postdoctoral fellows y lo de tener como 2 supervisores dentro de la misma institución. ¿Para qué? Yo siempre pregunto, ¿para qué quieres hacer eso? Por A el mí, experimentado, ¿no? se, Y a mí se me ocurre una argumentación relacionada con debilidades que puede salir. Y es que tú tengas un investigador o una investigadora muy top, muy top en el área y te interesa tenerla en la propuesta, porque es como un referente mundial. Pero quien te va a evaluar la propuesta probablemente sea del área y a veces sale esa debilidad de decir, pero es que esta persona o sea, está viajando por el mundo todo el rato dando conferencias claro, plenarias, esta persona no va a poder supervisar. Entonces, pues tiene sentido de repente tener esta estructura. o Luego elegir tienes a otro supervisor también. bueno, y también luego puedes construir, o sea, de nuevo, esto se puede tener, pero tiene que tener sentido y lo tienes que explicar. Y una explicación, digamos, era esta, y luego se me ocurre en sí sobre la marcha que tú luego el tener uno más junior te puede servir en la parte de sostenibilidad del proyecto. O sea, lo puedes poner en valor ahí, ¿no? Pues incluso el decir, pues con los supervisores más, bueno, pues eso, que se va a construir una red más que va a dar una cierta sostenibilidad a la iniciativa. Insisto, Pero esto es una ocurrencia sobre la marcha. claro, yo aconsejo siempre, o sea, vamos a tener cabeza. El número de páginas es el que es. Cuantas más personas quiera hablar yo, tenéis una sección que tenéis que hablar de la calidad y experiencia de los investigadores, de los supervisores. Cuantos más nombres quieras dar o cuanto más supervisores, más espacio te estás comiendo. Cierto. ¿Merece la pena?
¿para qué queremos poner a dos personas? Uno es tan senior que igual se jubila y va a haber un junior, o no sé, hay casos excepcionales en los que puede tener sentido, pero pensar en el coste que tiene eso, además de que desde el punto de vista del quien se lee la propuesta, y nosotros leemos propuestas, tenía que ser como muy fácil entender todo. Todas las secciones tendrían que ser, hay cuestiones que son complejas en sí, pero precisamente la supervisión, cuando hay una red con tantas entidades, muchos contratados y muchos supervisores, simplificar y facilitar la vida del evaluador es un buen consejo. Entonces, yo siempre me quedo, bueno, ¿para qué lo quieres? Y compensa el precio que tienes que pagar de espacio y enrevesar un poco la historia para meter a dos supervisores. Y luego a nivel institución, que eso también pasa, a nivel institución, eso es de cara a la propuesta, de cara a tu institución, existe la posibilidad de que, habla con tu institución, existe la posibilidad de que tu institución haya dos responsables de un proyecto, de la gestión del proyecto, porque hay instituciones que no lo permiten, por ejemplo. Nada que añadir. No sé. Muy bien. ¿Podemos ofrecer los cursos de los Summer Schools a personas de fuera del consorcio, por ejemplo, doctorandos de fuera de la Doctoral Network? ¿Se podría cobrar por el curso? Si eso habría que incluirlo en la propuesta. Uf, A ver, por partes. Yo diría que lo de invitar a gente de fuera en según qué actividades de network es fácil venderlo en positivo y se ve habitualmente, o sea que me atrevería a decir que es hasta recomendable. A lo mejor no todas, pero en las que tenga sentido, de nuevo. Y lo de cobrar por el curso y si habría que incluirlo en la propuesta, pues es que no tenéis margen de nuevo. Si tú solo vas a contar cuántos candidatos predoctorales vas a contratar, o sea, en principio no me parecería relevante. De y tener nuevo, mucho cuidado con los income del proyecto, o sea, con el dinero. Que aunque esto no sea un presupuesto a costes reales, sí que pasa por una justificación económica. Y si el proyecto tiene ingresos, esto es una cuestión delicada. Esto hablarlo con las oficinas de gestión, yo creo. Y sí, si de queréis nuevo. lanzar la consulta, dime. No, eso que digo que me remitiría a la coletilla esta de lo de las prácticas institucionales tan de legal y financiero, que Sí, aquí sí, manda mucho eso. No, insisto, desde el punto de vista del programa es que en realidad no tienes ni margen ni necesidad de ponerlo. claro. Esta para mí, que seguro que no la he entendido porque lo he contado muy mal. No he entendido lo que has dicho respecto al último apartado 1.4 de las propuestas para las Doctoral Network, Joint Supervision Arrangements. Tenía entendido para la que para los DN no hacía falta, pero creo, bueno, sí. Bueno, aquí de nuevo, dos cosas. Por un lado, tú puedes tener una Doctoral Network estándar en la que plantees modelos de co-supervisión, pues por ejemplo, para que tenga esa exposición al sector no académico, me lo invento. Y perfectamente factible sin que cumplas el resto de normas y que se convierta en una Doctoral Network industrial ni nada por el estilo. Eh, y luego, con respecto a lo que es el template en concreto, el cambio que ha habido es que anteriormente había uno de los subheadings obligatorios era los acuerdos de co-supervisión de joint y de industrial, porque ahí va a haber co-supervisión sí o sí, pero que simplemente se ha añadido un subheading adicional en el que tienes que explicar los acuerdos de supervisión de las doctoral networks. Espero que ahora haya quedado más claro. Esto parece la guía, no sé si lo hemos dicho, lo de las guidelines on supervision. En el primer sí que en el primer webinar sí que hablaste de esta guía. No Sí, sé la si, verdad es que no lo he mencionado, pero efectivamente eso es una muy buena recomendación. Para el apartado 1.4, como pasaba con el Green Charter, si te miras las Guidelines for Supervision, de nuevo es como una checklist para ver que todo lo que te dice ahí Marie Curie que deberías hacer para tener una buena supervisión en tu proyecto, lo tienes en cuenta en tus arrangements de claro, tu doctoral network. y lo especificas y dices, ¿y estos acuerdos siguen las guías de supervisión o buenas prácticas o demás? Decirlo. Eh, Vosotros estáis en mitad de otro training, Julio, Leticia. Yo por mí aguanto por lo menos 5 minutos más, que espero que nos dé tiempo. No sé si han entrado más preguntas, pero si de repente os tenéis que marchar o reclaman, Vale, marchar sus, ¿vale? vale, vale. ¿Qué peso tiene en la evaluación
el B2, Ajá. pues Yo estoy depende. oyendo a Jesús Rojo ahora mismo que está en otras cosas siempre, como Rojo siempre dice, aunque los criterios de evaluación son excelencia, impacto e implementación, se evalúa toda la propuesta. Y hay que ponerle cariño a toda la propuesta por igual. ¿Qué peso tiene la evaluación, Xavi? Yo no lo sé. Pues me quedaría con esa contestación porque la voz de la experiencia manda. Porque efectivamente es un tema un poco, yo creo que esto tiene que ver mucho también con lo de la economía del contenido que puedes meter en B1. Entonces, pues si se me ocurre en la sección sobre poner en valor el consorcio, pues te vale una frase en la B1 y le remites y queda meridianamente claro en tus tablitas lo que estás diciendo en esa frase de la B1, pues perfecto, porque te ahorras sitio y evidentemente pesa la B2. Pero así explícitamente no os podemos decir. No está escrito en ningún sitio, ¿no? No. Tablas de Work Package. La cuantificación del trabajo por tarea la hacemos con las personas MES de los DCs o también debemos incluir PMs de los supervisores, que los PMs de los supervisores que comprometen los proyectos a estos paquetes de trabajo. Pues es que aquí solo hablamos de los doctoral candidates. Claro, claro, sí. Sí, pero eso es un tema porque piden hacer una estimación del esfuerzo por Work Package y a veces eso es un poco complicado de incluirlo. Pero vamos, insisto, en la parte del presupuesto todo el rato solo nos manejamos con los PMs de los doctoral candidates. ¿Dónde colgáis esta presentación? Ha puesto Julio al principio del chat, no sé si esta persona ha llegado más tarde, pero creo que se puede ver el chat completo. Ha colgado Julio la noticia, es una noticia. O sea, si entráis en Horizonte Europa, en la página de Horizonte Europa en España, donde colgamos todo, y vais a Pilar de Ciencia Excelente, noticias de Marie Curie, ahí aparecen muchas cosas y entre ellas como todas las presentaciones de los seminarios y las grabaciones también. Ahí lo vamos a colgar todo. ¿Dónde debemos añadir los Associated Partners en la propuesta? Gracias, Julio. Bueno, por un lado, como os decía, sí que, digamos, o sea, que ahora nos vamos a hacer un lío para gente que no tenga tanta experiencia, a lo mejor en la preparación de una propuesta. Tú tus Associated Partners los vas a incluir en el Submission System. Es decir, tú a medida que vas montando tu consorcio hay un apartado en el que te dice si tengo todos estos Associated Partners. Estos Associated Partners no aparecen en la parte A, no tienen nada que ver con el presupuesto porque no van a firmar el Grant Agreement. Entonces, primero en el Submission System se pone. Y segundo, en la parte narrativa les vas a ir mencionando, pues relacionado con el training, relacionado con los acuerdos de cosupervisión, donde sea relevante, y por supuesto en la parte B2 en esas tablas, en las que vas a tener media página para explicar a tu Associated Partner, a tus Associated Partners. ¿Puede un partner dedicar parte de los fondos para que uno de los investigadores participantes organice o imparta un nuevo curso? ¿Puede el investigador acabar retribuido por este servicio? Jolín, qué preguntitas, ¿eh? ¿El nuevo curso tiene que ver con la acción? O sea, para alcanzar los objetivos que habéis planteado en la propuesta, ¿es necesario que este investigador organice o participe en un nuevo curso? O sea, ¿está relacionado directamente con la acción? Si es que no, ya la respuesta es no. Si es que sí, entiendo que sí, que puede organizar un curso. Lo de que retribuido por este servicio, ya ahí es que hacéis unas preguntas. Yo creo que soy en CPDRC también y creo que con Marie Curie es cuando es donde más recurro a los NCPs de legal y financiero. Tiene unos entresijos esto. ¿Tú lo tienes claro, Xavi? No, pero me voy a tirar el comodín, que es el de depende de prácticas institucionales, porque eso es una realidad absoluta. Es decir, si tu institución te lo permite hacer, probablemente tengas forma de argumentarlo. Aún así, a mí conceptualmente me resultaría raro que tú, supongamos que el investigador del que estamos hablando es un supervisor de un doctoral candidate y va a montar un curso, todos los costes de montar el curso
que es a lo mejor traerte a alguien, reservar una sala, comprar un flip chart, comprar unos post-its, lo que sea, todo eso es elegible y perfectamente eh, explicable, pues en la línea de lo que decía Leticia, pues está alineado con el producto y demás, y todo esto entra dentro de todos los costes de RTN, de los costes institucionales. Ahora bien, que encima reciba un pago por hacerlo, pues no sé, a lo mejor es que no debería ir como supervisor en la Doctoral Network. No sé si me entendéis. Claro. O sea que yo ahí conceptualmente, teniendo en cuenta que si es una práctica institucional, a lo mejor sí es posible, pero conceptualmente a mí me hace un poco de catacroker la cabeza, porque entendería que es parte de su actividad y de su dedicación como supervisor a la red doctoral. ¿Es necesario que cada centro de investigación tenga asociado a una universidad en su país para poder expedir títulos de doctor? ¿Cómo iría esta entidad como Associated Partner? Desde luego, o sea, sí, cuando hay una institución que está ahí solamente para dar el título de doctor, es Associated Partner. Esto no lo tengo muy claro, otra vez me pongo la L. Puede ser que no tiene por qué estar asociado a la institución, puede ser que forme parte del consorcio, ¿no? O sea, O tú sea, no es tienes que necesario. tener, para tu Dale, dale. candidato o candidata predoctoral que tengas contratado, tienes que tener previsto la universidad donde se va a enrolar en el programa de doctorado. Esta universidad, desde el punto de vista del proyecto, puede ser otra beneficiaria con sus correspondientes doctoral candidates y demás, o puede ser una associated partner que simplemente te Claro. da a ti el servicio, o sea, pone a tu disposición ese programa predoctoral que tiene. Y puede estar en el mismo país, pero puede estar también en otro país. Ah, mira, eso no, lo del país no lo había caído. No sé qué de cuánto, no sé cómo de realista es este setting, porque lo normal es que un centro de investigación, Ya. que es lo habitual, directamente colabore y cuando está pensando en un área de investigación tiene ya identificado el programa predoctoral de la universidad vecina, pero por poder puede ser. Y de hecho, en los participantes de terceros países, como beneficiarios, ellos pueden contratar candidatos y candidatas predoctorales, pero esos candidatos y candidatas predoctorales contratados en el tercer país, trabajando en el tercer país, una de las cosas que tienen que cumplir es que tienen que estar enrolados en un programa europeo, en un Estado miembro o un país asociado. Guay. Yo creo que esta y una más y os dejo libres. No, sí, creo que no sé si esta es la última, ¿eh? Me parece que veo ahí un uno ahí abajo, a la Uy, mira, derecha. si además la tenemos medio contestada. Venga. Sí. eh, es lo que ya lo hemos dicho antes, ¿no? ¿Hasta qué punto puede influir la B2 en los criterios de evaluación? Eh, Sobre los criterios de evaluación de excelencia, impacto e implementación, ya lo ha dicho Xavi, ¿no? En la información sobre gender diversity en el proceso de selección, estructura de gestión, yo creo que eso debería de formar parte de la B1. Hay cosas que son críticas que deberían de formar parte de la B1. No sé Sí. O sea, qué aquí en más. el caso cuando te refieras, bueno, de hecho es que aquí encima, si estamos pensando en los criterios de evaluación, en realidad es que te los han pasado a la B2 ya directamente. O sea, en tu proceso de mierda, perdón, que mezclo ya cosas que se me cruzan. O sea, yo entiendo que entonces aquí estás preguntando, por ejemplo, de gender diversity en el proceso de selección. Pues el proceso de selección, el recruitment strategy, está ya en la parte B2, que es un cambio este año. Entonces, en la parte B2 tú vas a explicar que toda la gente que vaya a contratar va a respetar absolutamente todas las necesidades y consideraciones de género y diversidad necesarios y como argumentación dirías que tienen un Gender Equality Plan. Además, cuando rellenes la tabla de cada socio, de cada beneficiario, pues probablemente uno de los recursos que pondrás ahí relevantes a tu acción es que esa institución tiene un Gender Equality Plan que te asegura que su proceso de contratación va a tener en cuenta todas estas dimensiones de género y diversidad. Mm. Y pues no, mira, ha entrado otra. Bueno, esta ya vamos a hacer la última. Eh... no, esta ya la hemos contestado. ¿Qué demonios? Pues ya le hemos dado la vuelta entonces. Sí, 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 ya hemos dado la vuelta. Vale. Pues Julio, no sé si has tenido oportunidad de enviar el formulario. Sí, está en el mensaje fijado. Sí, sí. Vale. Que últimamente con la locura de la Pero primavera, recordamos. sí, ha habido, bueno, eso, que como ya sabéis que nos gusta hacer este tipo de cosas, pues os hemos mandado un formulario, prometemos muy facilito, muy cortito.
para que hagáis una valoración de la sesión, pues para que tomemos nota para las siguientes, en la medida de lo posible. Y nada, pues muchas gracias, muchísimas gracias Julio y Leticia por estar aquí, además en paralelo con otra actividad. Yo voy a ver si puedo tener un momento para hacer cuña publicitaria. Estamos en el seminario de Cluster 1 y Cluster 2 en Guadalajara y entonces yo sabía hacer doble cuña publicitaria. Me gustaría luego ir a la gente que ha estado aquí para decirles, os habéis perdido un pedazo de seminario de Marie Curie y de Doctoral Network, pero va a estar todo colgado en la web Muy bien. para que todo el mundo se entere. Pues ala, que acabe bien la cosa por Guadalajara y muchas gracias a todos y a todas por participar. Nos Chao. vemos a los que os interese y cumpláis con el perfil necesario en el Café con tu NCP para un último encuentro y igualmente para los que nos enviéis las propuestas. Y mucho ánimo con lo que queda. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao. Hasta luego.